Es noticia de última hora. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleva 2 días sin agenda y sin ningún tipo de comparecencia pública, acaba de citar esta misma mañana un encuentro en el Palacio de la Moncloa a Salvador Illa, el que según algunas voces podría ser el heredero de Pedro Sánchez de cara a un posible escenario electoral. Como saben, el presidente del Gobierno lleva 48 horas recluido en el Palacio de la Moncloa, aunque si bien es cierto que se ha reunido con el considerado nuevo núcleo duro. Entre ellos estaría incluso Cristina Narbona, también Félix Bolaños, entre otros muchos, como por ejemplo también Óscar López. Con todos ellos se habría ido reuniendo en estas últimas horas para poder decidir cuáles serán los próximos pasos a dar en un momento en el que se encuentra absolutamente acorralado por la corrupción de su gobierno, por el denominado caso Koldo, que afecta a 2 secretarios de organización del Partido Socialista. Como decimos, es una información de última hora. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está convocando en estos momentos a Salvador Illa, el presidente de la Generalitat de Cataluña, a ese encuentro en la Moncloa. También hay quien rumorea que en estas próximas horas Sánchez podría convocar unas elecciones. Salvador Illa es, como les digo, en algunas ocasiones se le ha definido como tal, como el posible sucesor de Pedro Sánchez. Todo esto además unas horas después de que José Luis Ábalos haya decidido tirar de la manta, o de momento haya mostrado que este es su propósito. Busca alcanzar un acuerdo con la Fiscalía que le pueda beneficiar, un pacto con el que, según fuentes próximas a la investigación, Ábalos podría estar dispuesto a dar nombres, documentos y hasta conversaciones que asegura lleva recuperando desde hace años. ¿Contra quién? Contra sus antiguos compañeros de gobierno. Este intento de pacto llega solo unos días después de un registro de la UCO en su domicilio, un registro que dejó una escena insólita. Esa mujer, modelo amiga personal de Ábalos, sorprendida mientras intentaba sacar de la vivienda un pendrive escondido. Dentro, según fuentes judiciales, se encontrarían conversaciones privadas entre Ábalos, Pedro Sánchez y varios ministros del actual Ejecutivo. Ábalos ahora afirma haber sido utilizado, dice haber sido víctima de una trama que venía, según sus propias palabras, con dinámica corrupta desde Navarra, orquestada por Santos Cerdán y Koldo García. Personas, recordemos, colocadas por él mismo en su equipo, personas en las que confió hasta ahora. Pero no es solo eso, porque Ábalos no solo apunta a colaboradores, también señala el presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Con él se muestra dolido, traicionado, asegura que no ha recibido el respaldo esperado, que ha sido maltratado políticamente por el jefe del Ejecutivo. Una ruptura que a estas alturas parece ya total. Y mientras tanto, ¿qué es lo que hace Sánchez? Pues ya lo ven, su agenda por segundo día consecutivo aparece vacía de cara al público, una ausencia que desde luego es demasiado llamativa para que solo sea una coincidencia, al igual que la de citar a Salvador Illa en el Palacio de la Moncloa a un encuentro. El caso Koldo se convierte así en el mayor escándalo político de la legislatura, un caso que ha terminado mutando en algo mucho más grande, una tormenta que salpica el corazón del Partido Socialista, al propio Gobierno y potencialmente al presidente. La cuestión ahora no es solo si Ábalos miente, sino si está dispuesto también a contar verdades que otros preferían que no se supieran. Y es que estamos hablando de alguien que fue el hombre fuerte del Partido Socialista, partido del Gobierno, el ministro de Transportes, que dice tener mensajes guardados. Y cuando hablamos de Ábalos, debemos preguntarnos también de nuevo que si Pedro Sánchez no sabía nada, ¿por qué le cesó en 2021 como ministro? Muy buenos días, terminamos la semana este viernes aquí en Dando Caña, pendientes de lo que está sucediendo en el Palacio de la Moncloa, como les contábamos al inicio de este programa, pendientes de esa citación que ha realizado Pedro Sánchez al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, pero tenemos muchos más asuntos de los que hablar en esta mañana, así que sin hacerles perder más tiempo, saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Don Julio Eriza, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Estaba pensando, sí, todo esto es muy grave, es importante, es muy lucido desde el punto de vista informativo, ¿no? De hecho, las audiencias estos días en las diversas televisiones y en los medios son muy grandes. Pero claro, mientras tanto, Gran Bretaña, uno de los países más adelantados del mundo, uno de esos países que son referencia desde el punto de vista de la información, con la BBC, bueno, que son además uno de los países con capacidad nuclear,
que tiene uno de los más formidables ejércitos del mundo, Gran Bretaña ha aprobado el aborto hasta el día del parto. Claro, mucha gente no lo aceptará o no le parecerá un comentario afortunado, pero las sociedades se corrompen así. Cuando una sociedad como la británica acepta poder matar a la criatura, incluso en el momento del parto, tienen muy pocas soluciones desde el punto de vista moral y, por tanto, cabe todo en esa sociedad. Cabe todo. Cualquier cosa que pase en esa sociedad es menor respecto a la infravaloración absoluta del valor de la vida humana. Y eso es tan grave que, lamentablemente, en nuestra sociedad pasa desapercibido. Es una lástima, porque eso sí que es un asunto de muchísima enjundia y que modifica el panorama del futuro de ese país y del conjunto de Occidente. Así que espero que haya el sentido común suficiente y la madurez suficiente en otros países europeos para empezar a darle la vuelta a eso y para empezar a concienciar a la gente de lo ilegítimo y extremadamente injusto que es que un país propicie incluso y, por supuesto, pague el acabar, el asesinar a sus propios hijos. Continuamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy bien, voy a ir por otro lado completamente distinto, aprovechando lo del Pisuerga que pasa por Valladolid, ya que hemos hablado de Salvadorilla, y aunque me tienta mucho hacer comentarios sobre lo que pienso que puede ocurrir, pero como no soy profeta, lo haré después, pero intentando no ser profeta, voy a ir al tema de la sanidad, que la semana pasada, el viernes, hace una semana, dije que tenía algún comentario que hacer, porque yo el jueves pasado fallé al programa, a pesar mío, porque un año y medio antes me habían dado hora para ir al cardiólogo público, porque yo tengo la teoría desde hace muchos años que tengo medicina pública y medicina privada y uso y abuso, entre comillas, de las dos. Es más, probablemente preferiría no comer que perder mi capacidad de tener medicina privada, porque a partir de cierta edad es más importante el médico que el bocadillo. Entonces, y ya me empieza a ocurrir eso. Entonces, normalmente voy a los dos. Y hace un año y medio, el cardiólogo de la sanidad privada me dijo, pues ven, en un año y medio me marcó una serie de pruebas que hice y la semana pasada aparecía el cardiólogo. Y cometí el error de cuando me acababa de sentar, de explicar y decir, porque él se fue a la historia clínica, digo, por cierto, habría que añadir, porque en medio, ellos me habían dado el alta durante un año y medio diciendo que estaba perfecto, digo, en medio tengo un amigo que es Manuel de la Peña, que es médico, que le dije que me cansaba y tal, me hizo unas pruebas y solo me pusieron 3 stents por la vía de urgencia, en medio, y entonces eso le molestó sobremanera. Que no le hubiera pedido permiso al cardiólogo público para que en la sanidad privada me pusieran los stents. De tal manera que de hecho se acabó la visita ahí, porque ni me dio hora para la siguiente vez, ni me marcó pruebas para la siguiente vez. Sí que es verdad que el sermón que me soltó fue un sermón no gritando, no nada, pero vamos, ni me comentó los análisis, ni comentó nada. O sea, tanto gusto y ya está. Y usó una frase que es muy del presidente de gobierno: si quieres algo, pide cita. Bueno, pues nada. Yo simplemente le hice un comentario, aprovechando eso. No le recriminé, que podía haberlo hecho, que en un alta de un año y medio, en medio me hubieran tenido que poner 3 stents con obturación de las arterias de las coronarias de un 80%, que no es pequeña cosa. O sea, eso no se lo recriminé. Pero simplemente le hice una pregunta al final, que es, pido cita, pero ¿quién me atenderá? ¿Tú o los 3 anteriores, que cada vez que vengo sale un médico distinto? Porque en los últimos 4 años yo he tenido 3 visitas con 3 médicos cardiólogos distintos. O sea que no existe mi cardiólogo en la sanidad pública. Existe el cardiólogo que hay allí. Y me dice, eso sí que no lo puedo asegurar. Digo, entonces, ¿me entiendes, no? Adiós, guapo. Pues adiós, guapo. Lo siento, porque hay gente muy buena y yo seguiré usando la sanidad pública, pero tendré que volver a pedir cita y aguantar otra bronca.
En fin, nos acompaña también en esta mesa don Luis del Pino. Muy buenos días, y Ana Cuartero. Muy buenos días. Buenos días a los dos. Bueno, empezamos por un asunto que ha compartido el propio Julio Ariza en su canal de Telegram, que son los últimos títulos concedidos por Su Majestad el Rey Felipe VI, que le ha concedido el título de marquesas a Rafa Nadal, también a Luz Casal o a Jaime Alfonsín. Son los primeros títulos que entrega el Rey Felipe VI, que lleva desde el año 2014 en el trono. Les otorga un marquesado a cada uno de ellos. Julio, ¿cómo lo ves? Y a 3 más. Pues Bueno, sí. sí, no, hombre, me parece que con esto sí que se demuestra la enorme importancia de la monarquía. Es decisivo, ciertamente. ¿Qué queréis que os diga? No sé si estamos de coña. En fin. Es chocante, ¿no? Como mínimo es chocante ahora. Está cayendo la que está cayendo. Efectivamente. O sea, ¿cuánta gente hay en España con méritos? No. O sea, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué cosa más arbitraria y más anacrónica? No sé, yo me quedo perplejo, de verdad, ¿eh? Y luego veo que acepta la presidencia honoraria del colectivo LGTBQ. La monarquía española católica acepta la presidencia honoraria de una asociación que promueve la homosexualidad entre los niños y los jóvenes. Chico, es que no quiero ni comentarlo, porque sé que entre nuestros espectadores hay muchísima gente que son limpiamente monárquicos, ¿no? Yo honradamente digo que nunca he sido monárquico, con lo cual tampoco tengo que esconder nada, ni que yo no soy monárquico. Era monárquico cuando la monarquía suponía un código previo que hacía que la arbitrariedad fuera imposible en el gobierno de las gentes. Eso ya no es posible. Es decir, además esta monarquía no c'entra niente, como dicen los italianos. Por tanto, bueno, pues desde el punto de vista de representación, para la hispanidad, pero estas cosas deslegitiman completamente a la monarquía, como la deslegitima el que el rey Juan Carlos esté fuera de España, siga fuera de España y no esté imputado bajo ninguna causa, y lo mantengan fuera de España y lejos de su casa y lejos de sus hijos y de sus nietos. Bueno, pues lo lamento muchísimo. Este señor sabrá lo que hace, y pido disculpas a los espectadores que se sientan muy monárquicos. Yo no siento eso. Bueno, yo, Ana. Julio, que estoy bastante de acuerdo con lo que estás diciendo, es que creo que hay que reflexionar acerca de que España lo que es una monarquía parlamentaria. Es decir, la monarquía tampoco debe de olvidar que es una monarquía parlamentaria, es decir, que solo ocupa una parte, ¿no?, esa representación del Estado. Y que como monarquía parlamentaria efectivamente tiene un alto impacto la vida parlamentaria en la monarquía, entre otras cosas porque tenemos republicanos. Entonces, el rey, que tiene que ser garante de la forma del Estado que ha dado la Constitución, efectivamente no puede dejar de ir a la conferencia de presidentes, como sí debía de haber dejado de ir todos los presidentes del Partido Popular. Y el rey no puede dejar de ir. No puede dejar de ir a esa celebración de las comunidades europeas, pero sí debe de tener en cuenta que el momento político que vivimos en España, desde luego, no es el más adecuado para dar marquesados, porque ahora mismo los españoles estamos todos preocupados por otra cosa, y entre otras cosas, sobre su futuro. El futuro del rey está más en entredicho que nunca, porque si se tambalea el sistema del 78, se tambalea la monarquía en España, que es una monarquía parlamentaria. Tenemos a los enemigos de España ahora mismo con el gobierno en sus manos. Tenemos una oposición liderada por una persona que no ha sido capaz de apoyar una moción de censura, cuando es probable que de esa crisis de gobierno salga una dimisión del presidente de gobierno y una propuesta de un presidente de gobierno sustituto. Que no haya sido Feijóo capaz de presentar una moción de censura y, sin embargo, hilándolo con tu primera intervención, lo que sí haya sido capaz es de proponer en su Congreso que la congelación de óvulos, muy vinculada a esta noticia que nos has dado de Gran Bretaña, como digo, que la congelación de óvulos sea pagada por el Estado español, pues lo que nos dice es que el jefe del Estado y el líder de la oposición están en asuntos absolutamente distintos de los que preocupan a todos los españoles. Y eso es un problema gravísimo, seas monárquico o no lo seas.
Me apuntaba Francas que eran muchos más, porque lo tengan claro los Sí, espectadores. tres más. Rafa Nadal, la deportista paralímpica Teresa Perales, la cantante Luz Casal, como he dicho, García Rodero, Jaime Alfonsín también. Hubiera sido Que mejor este es- Palomas ambas. Este era andado la verdad grandeza es que- de España, además, qué, Alfonsín. perdón? Que Alfonsín, marquesado con grandeza de España. Cosa que el resto creo que no. Yo todos los títulos que se le otorguen a Rafael Nadal me parecerán pocos. Pocos, me lo Creo que es un temía. español ejemplar. En cuanto a Luz Casal, pues bueno, es una gran cantante. Yo manifiesto mi sorpresa por el título que se le ha otorgado, Marquesa también. de Luz. Y Casal. ¿No había otro nombre más hortera para darle al marquesado? No sé. No entiendo de quién ha podido ser semejante ocurrencia, pero... En fin, Suena a Walt Disney, ¿no? Sí. Eso no me ha pensado. Yo quería decir, no. Sí, claro. A ver, aquí hay dos temas. Uno, esto, y otro, la monarquía. Sobre esto, simplemente me ha parecido tan original como que el presidente de gobierno, la gran preocupación sea ir a los estudios de Netflix. O sea, me da la sensación de que simplemente no toca. O sea, a mí cuando oí esta noticia, pues me pareció una noticia sorprendente, no sé, como si el alcalde de Madrid hubiera inaugurado un submarino en el Manzanares. O sea, dices, ¿a qué viene ahora exactamente esto? No, está fuera de plazo, fuera de tiempo, fuera de todo, y creo que se lo podía haber evitado. Y si quiere dar marquesados, que está muy bien, tendría que aprovechar momentos clave. Pues cuando un señor gana una cosa muy tal, cuando a un señor le dan un premio muy tal, cuando el jefe de su casa real se retira, me parece muy bien que lo nombre, cuando un presidente de gobierno ejemplar, que no ha habido ninguno, pues deja de ser, cosas así. Absolutamente. Pero soltarse ahí a una cantante, que a mí me encanta Luz Casal, ¿eh? Ahora, sí que solo diré otra cosa, vas haciendo gestos, pero una cosa muy rápida. El otro día Alfonso Guerra, que de vez en cuando tiran con bala, dijo una cosa parecida a que de la Constitución había un tema que había que haber desarrollado y nadie se atrevió a hacer, que era el rey como jefe de los ejércitos españoles. Que eso tenía su función y tenía que haber sido haberse desenglosado para que pudiera actuar cuando corresponde. Alfonso Guerra, ¿eh? Por otro lado, y lo cuenta OK Diario, la Casa de Su Majestad el Rey también ha consultado en estas últimas horas al Consejo de Estado de una forma discreta, dice, sobre el mecanismo para poder retirar a Nicolás Sarkozy la más alta condecoración de la corona española. Estamos hablando del Toisón de Oro al expresidente francés, que saben que está condenado por corrupción y por tráfico de influencias. Como les digo, es una información que ha publicado esta misma mañana OK Diario. Y ven esta otra imagen. Pero es que en este tema, yo entiendo y respeto muchísimo a los que tienen una concepción desde el punto de vista del derecho político de la monarquía. La monarquía, que es hereditaria y es el único, digamos, rango, el único privilegio especial en política y tal, que es que algo sea hereditario. Es decir, tú eres un presidente del Consejo de Estado, te mueres y te mueres. Eres ministro, o eres presidente de gobierno, o eres presidente de los Estados Unidos. Pero si eres rey, tu hijo es rey, o tu hija es rey. No sé. Bien. ¿Por qué? Porque es ¿Por tu qué? hijo. ¿Y qué legitima eso? ¿Dónde está la legitimidad de que tú puedas transmitir el ser rey o el ser reina a tu hijo? ¿Quién lo legitima y por qué? La tradición, don Julio. La tradición. En el caso de España, la Constitución y las Cortes. Y las Cortes. Que lo refrendan. Las Cortes lo refrendan. Y ya está. Y con eso ya, para toda la vida tú y tus descendientes. No, refrendan cada descendiente. No. Sí, sí. Vamos a ver, Las Cortes tienen que aprobar al sucesor. Sí, Bueno, sí. pero las Cortes aprueban una Constitución y el pueblo español lo refrenda, pero si llega unas Cortes diferentes, pueden coger la Constitución y modificarla. Claro. Sí, pero no lo han hecho. No. La Constitución solo la modifica el pueblo español. Correcto. Asamblea Tú lo sometes al pueblo Constituyente. español y haces otras nuevas Cortes Constituyentes y haces otra Constitución. Claro. Vale, pero no haces otra monarquía. Podrías hacerla. Hombre, podrías si hacer una si lo pones en la Constitución, sí. Podrías hacerla, ¿vale? Claro. Pero, ¿desde qué punto de vista, dónde está la legitimidad en el hecho de que sea hereditaria? Ahora mismo en ningún sitio, porque históricamente era voluntad de Dios en teoría, cosa que no se cree nadie. ¿Eh? Y ahora mismo en ningún sitio. O sea, diríamos,
el trasfondo teórico que soportaba éticamente eso desapareció del mapa. Sí, era solo uno. Cuando todo el mundo se dio cuenta que era mentira eso. O sea que, y además contando los reyes, porque antes has hablado de que tú eras muy monárquico, cuando los reyes no sé qué. Ese caso no se ha dado en la historia, creo. Bueno, yo creo que Isabel la Católica... Ah, bueno, uno, sí. Va a ser santa, la única. Bueno, no, y San Luis de Francia. Y Fernando el Santo, y San Luis de Francia, y Francisco José. Sí, pero son poquitos, ¿eh? Bueno, hay unos cuantos... es decir, al final, ¿qué es lo importante? Casi igual que papas. En el gobierno, gobernar con justicia. Lo más importante es que el gobierno sea un gobierno justo, no arbitrario, ¿vale? Luego puedes darle el nombre que quieras, o puedes construirlo como quieras, pero habrá, digamos que habrá formas de gobierno que sean más proclives a la arbitrariedad. Sí, claro. Pero por cierto, en España hay otra gente que también hereda. Creo que son los conductores de metro. Los conductores de... Los conductores de metro. Y antes los estibadores también. Sí, que tiene un título hereditario. Bueno, el hijo entra directamente si tienes el padre de conductor de metro. Sí. Y antes eran los estibadores, como dice ella, con cual también deja de ser anacrónico todo eso. Sí, lo que pasa los es que estibadores creo que de hecho el tema de sigue los siéndolo, bueno, no sigue de derecho, bastante, pero con derecho. el tema de los contenedores y la contenerización, o como se diga eso, del tráfico de mercancías, los estibadores van un poco de capa caída, pero ojo, pero de capa levantada. Eso sí que es un sindicato que defiende los intereses de sus trabajadores. Y que no entra cualquiera ahí. Obreras, no entra cualquiera ahí. Indignación también lo que ha causado precisamente esa imagen que van a ver en sus pantallas, que es la que ha difundido el diputado de Vox por Valencia, Carlos Flores, en el Congreso de los Diputados. Fíjense, esta es diputada de Esquerra, se llama Pilar Bayuguera. Ha sido capturada en esta fotografía, como les digo, de Carlos Flores, a pesar de que les hemos puesto fuente del debate y que la ha difundido el propio diputado de Vox a través de las redes sociales. Es decir, la autoría de esta imagen es la de Carlos Flores, que ha sido quien lo ha denunciado. Pues muestra precisamente a esta mujer, a la diputada de Esquerra, despatarrada, podríamos decir, sobre el escaño de José Luis Ábalos. Desde luego, yo creo que es una imagen un tanto indigna, ¿no? ¿El escaño de José Luis Ábalos? Sí. ¿Dónde está Ábalos? No entiendo. No está Ábalos. Ella se sentó en el escaño de Ábalos y se despatarró. O sea, para hacer el teatro. Bueno, se ve Con lo que cual no es una postura tradicional suya, sino que fue para hacer un teatro. Lo que pasa es que yo lo que intuyo es que Carlos Flores no la tiene a su alcance cuando esta señora se sienta en su escaño, que es bastante probable que esto sea habitual, porque yo te digo que ese contorsionismo está practicado. O sea, yo, aparte de por educación, creo que por flexibilidad, no es fácil adoptar esa postura. Pero esto no deja de ser una muestra más de la falta de respeto. Ayer también salió que en la Asamblea de Madrid un diputado socialista se liaba un cigarro durante uno de los debates, ¿no? Pues ¿qué problema hay por liarse un cigarro durante un debate? Hombre, yo la verdad es que tampoco, Luis, tampoco me parece que sea en lo que haya que estar cuando uno... Hombre, a nosotros, si ahora mismo lo sacara yo, nos meterían 60.000 Candy Crush. o 120.000 euros. O jugando al Candy Crush. ¿Os acordáis de quién jugaba al Candy Crush? Un cigarro, le aseguro que yo me lío mucho si puedo estar atento a lo que usted está diciendo. Perfectamente atento. Una vicepresidenta que jugaba al Candy Crush. Promoviendo el consumo de tabaco y eso es... Eso sí. Está muy mal, eso está muy mal, porque piensa en... Netflix, como dice Julio. O sea, es que no hay una serie me permito decir una cosa, a mí no me indigna mucho esa imagen de esa señora de RC despatarrada. Pero sí ilustra un poco todo lo que sucede en el Congreso, ¿eh? Ya, pero eso me parece que mancha al Congreso infinitamente menos que el hecho de que haya gente de Batasuna en ese Congreso. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero saca la foto de ella, porque no sabemos quién es la de las Ahora patas. la mostramos, pero antes nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy. Y si todavía no forman parte del Club de Amigos del Toro Televisión, no sea que están esperando, porque ya saben que es más importante que nunca que nos apoyemos entre todos aquellos que defendemos la libertad, los valores y la verdad frente a un pensamiento único. Al darse de alta como socio, no solo contribuyen a que sigamos adelante, sino que pasan a formar parte también de esta gran familia que comparte principios. Así que háganse socios hoy mismo. Hacerlo, ya lo saben, es fácil, rápido y sobre todo necesario. Y además, con citas muy importantes en el calendario, Julio, el próximo miércoles 25, José Javier Esparza y tú estaréis en Barcelona. Si Dios quiere. Es saber de los mexicanos, si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. Importante.
Santos Cerdán había sido citado para el 25 de junio, pero quería estar presente en la reunión de los socios del club del Toro He dicho TV. yo que don Luis se me va de las ramas. No. Ya me parecía Ay, no he bajado las cerezas que nos han enviado. Ha logrado que el juez le cite A ver, para otro día. que estáis mezclando mucho. del Vamos pueblo por de partes. Santos. Miércoles Sí, de Milagro. 25 de junio a las 2 en punto de la tarde. Comida muy especial con los socios y amigos en Barcelona, con el Club de Amigos. Como les digo, Julio Ariza y José Javier Esparza. Un encuentro idóneo para compartir ideas, charlar, reflexionar y pasar un buen rato. Sin disfrutar pinganillo. de la buena compañía. Reserven cuanto antes su plaza en Barcelona, que ya saben que la ciudad condal también tiene mucho que decir. ¿Cómo hacerlo? En ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 24 64, o enviando un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Y a la vuelta de esta pausa de publicidad les contamos más cosas, pero en unos minutos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias, y noticias de última hora que nos llegan desde el Tribunal Supremo, que imputa formalmente a Santos Cerdán y envía a la UCO a Ferraz para que clone todo el contenido que hay en el correo corporativo del hasta hace apenas unos días secretario de organización del partido. El instructor, como digo, autoriza a los agentes de la Guardia Civil a investigar cuentas, inmuebles y esa cuenta de correo corporativo de Santos Cerdán en el Partido Socialista y la de José Luis Ábalos en Fomento. Cita también como investigados a 5 empresarios para indagar en la adjudicación de obras públicas a cambio de precio, y también autoriza a investigar cuentas suyas y las de su empresa. Pide a DIF y también a la Dirección General de Carreteras los expedientes de adjudicación de todas las obras señaladas como irregulares en ese informe de la UCO entregado al Tribunal Supremo hace apenas unas semanas. Pospone también, ante el cambio que ha realizado el propio Santos Cerdán de abogado, al 30 de junio la declaración de Cerdán, que será preceptiva y en calidad de investigado y no voluntaria después de perder el aforamiento. Por parte de la defensa de Santos Cerdán se había solicitado ese retraso por considerar que no le daba tiempo, debido a esta nueva defensa, a tener su preparación. Y todo esto además sucede justo unas horas después de que en el día de ayer, y nos lo va a contar nuestra compañera Magalí Bujía, José Luis Ábalos amenazara con tirar de la manta. Buenas tardes, Magalí. José Luis Ábalos ha roto su silencio, lo ha hecho en la SER a solo unos días de declarar ante el Supremo en una causa que puede tener impacto político y judicial. El exministro de Transportes asegura que fue utilizado por Santos Cerdán y por su ex asesor Koldo García. Según Ábalos, ambos venían con una dinámica previa de corrupción desde Navarra y lo penetraron en el ministerio para influir en las adjudicaciones públicas. Se refiere a él mismo como el imbécil de todo esto y dice y acusa directamente a Cerdán de haberlo presionado para tomar decisiones desde el ministerio. Pero el golpe más fuerte no es solo contra Cerdán. Ábalos también carga contra Pedro Sánchez, denuncia un trato desigual y dice que lo maltrataron desde el primer momento, mientras que el actual número 3 del PSOE lo protegieron hasta el último instante. En cuanto a las acusaciones sobre las comisiones o financiación ilegal, Ábalos lo niega todo. Asegura que no reconoce su voz en los audios y que en cualquier caso allí se habla solamente de una deuda, no de un pago. También responde a las informaciones sobre su vida personal, reconoce que estaba acompañado por una joven durante el registro en su casa y dice palabras textuales como «me crecen los enanos con la chica esta». Esa mujer, según la UCO, intentó llevarse escondido un disco duro y Ábalos afirma que en ese disco solamente guardaba la estrategia de su defensa y conversaciones con Sánchez y con ministros y con directores de medios de comunicación desde el 2021. Afirma que parte de ese material está en manos de la UCO desde que se registró el domicilio de Koldo, donde según él estaban guardados dispositivos con grabaciones e informes de toda su etapa política. Ábalos declara el próximo lunes ante el Supremo y no descarta ningún escenario político. Bueno, Ábalos amenazaba con tirar de la manta, miraba directamente a Pedro Sánchez y esas conversaciones que tiene en su pendrive, francas. Que tire, pero yo quería comentar lo que has dicho de Ferraz, de que el juez ha dicho que vayan a Ferraz. Sí.
puede ser que llegue tarde, porque no sé si ayer es bulo es o es información bula de OK Diario. Tienen las imágenes en OK Diario, vamos a mostrárselas de las cajas en que sus salieron pantallas, ayer. de todas esas cajas que pillaron desde la redacción de OK Diario. Creo que podemos, compañeros, ver precisamente esas fotografías que ilustra el digital de Inda, donde se muestra cómo de la sede del Partido Socialista salen esas cajas precintadas en pleno escándalo. O sea que no es bulo, es Ojo, más bien porque- bula, bula hacia los estamos poniendo el papeles, ¿no? foco en, bueno, donde está en unas materias, pero si vais a la cadena SER, hoy, esta mañana, desde primera hora, están explicando cómo Acciona fue la única compañía a la que no se la registró. Se la requirió. Mientras entraba la Guardia Civil sin avisar a registrar las grandes compañías o las compañías que están en el caso Coldo, Más pequeñitas, etcétera, más pequeñas que Acciona, claro, la grande, la es Valenciana, Acciona, José Manuel Entre Canales, que es el dueño de Acciona y que se entrevistó con Cerdán, que estuvo reunido con Cerdán. Bueno, entonces la cadena SER ya apunta por qué ha sido eso y explica. Se da la circunstancia de que quien fuera máximo responsable de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí, es el responsable de la seguridad internacional de Acciona desde el 2021. Madre mía. Según ha afirmado la multinacional Alaser, se pasó al sector privado y recaló en la compañía después de que en el 2018 fuera destituido por el ministro del Interior. Pero dice, pero la de Corbí no es la única conexión de Acciona con la Guardia Civil. La responsable de comunicación y marketing de una de las divisiones de esta sociedad es Paloma Pérez de los Cobos, hija del coronel Pérez de los Cobos. Tremendo. Lo digo porque, oye, yo quiero contarlo todo, no solo aquellas cosas que me parezcan que convienen a un determinado perfil de no sé qué. No, o sea, es muy fuerte, es muy fuerte. Y ya había ocurrido en Acciona antes esto. Pero bueno. Pero eso es una política empresarial bien pensada, que es fichar exministros, fichar sobre todo exministros de un lado y del otro, porque nunca sabes quién manda, fichar ex guardias civiles, fichar todo eso con gente en peso y te aseguras bastante un futuro tranquilo. Ya, pero ¿O no era lo eso? contrario. O lo contrario. Porque, bueno, cuando te pillan es lo contrario, sí. Claro. Cuando te pillan quedas con el llamado trasero al aire. Y el que va allí, que es una persona decente, limpia, y la trayectoria de Manuel Sánchez Corbí es impecable desde muchos puntos de vista, y además un estupendo combatiente en la lucha contra ETA. Claro, si tú llegas a una compañía como Acciona y te das cuenta de lo que hay y que no has ido allí para defender a la compañía de ataques injustos y tal. Sino de la Guardia Civil. Sí, pero es un problema. Eso igual cuesta darte cuenta, porque seguramente no te lo explican. Pero si te das cuenta. No te lo explican. Porque esta gente se da cuenta muy rápido de las cosas. Sí, si eres listo, sí. Muy si eres listo, sí. Entonces, y claro, y que la misma compañía fiche a la hija del coronel Pérez de los Cobos. Pero, oye, por favor, por favor. Marlaska no tiene hijos. Ni se va de putas. Sí, muy fuerte eso, ¿eh? Te ha mirado mal, Alba. Yo creo que... Por el vocabulario, ¿no? Ya lo sé, por el vocabulario. Hay que repensar también desde el punto de vista político todo este tema de las grandes empresas que colaboran en la ejecución de las obras, suministros o servicios con la Administración. No es el primer caso en el que se ha producido un fenómeno además de colusión entre las empresas. Hubo, de hecho, HL y varias empresas prestadoras de servicios en Madrid estuvieron acusadas durante mucho tiempo precisamente de repartirse los contratos del Servicio Madrileño de Salud. La Unión Europea, además, también ha salido ayer, desde que se ha descolgado de Pedro Sánchez, también ha dicho que desde 2017 viene exigiendo a España un plan real anticorrupción. Hace poco teníamos una charla con concejales nuestros, ¿no? Y yo les decía, nadie es corrupto sin querer, porque la corrupción implica un beneficio personal y yo creo que cualquiera que llega a un nivel de estos es perfectamente consciente si está obteniendo o no está obteniendo beneficios. Es decir, yo no sé si la hija de Pérez de los Cobos, no sé si este señor. Lo que sí te digo es que cuando a alguien se le piden este tipo de favores, no se le piden por nada.
Tenemos una agencia tributaria que es capaz de retrasar tu devolución de la renta porque te has equivocado, porque tu empresa se ha equivocado en 30 euros, que a mí me ha pasado, en 30 euros en la declaración de ingresos anuales. Tenemos una Guardia Civil que, como sabemos, es capaz de rastrear contratos en los que se han utilizado fórmulas inadecuadas. Es decir, tenemos los medios. Yo creo que lo que está claro es que los españoles, los partidos políticos, los grupos parlamentarios, tenemos que tomar una posición decidida de lucha contra la corrupción, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista empresarial. En la última comisión de presupuestos le decía yo al interventor general de la Comunidad de Madrid que es difícil defender políticamente su nombramiento como interventor general cuando el día antes de estar como interventor general era el responsable de la Secretaría General Técnica del Servicio Madrileño de Salud, es decir, de aquel organismo que a partir del día siguiente iba a ser intervenido por él. Es imprescindible, es imprescindible que desde la política, desde la sociedad, demos un paso adelante. Y ayer les decía en Periodista Digital, si todos los españoles, todos los funcionarios, todos los que tenemos un cargo público o acceso a información pública, nos decidimos a terminar con la corrupción, podemos acabar con esto en una semana, porque no es difícil detectarlo, no es difícil denunciarlo. Lo que pasa es que no lo hacemos, no lo hacemos. Estoy segura que en los pasillos de Acciona se hablaba del motivo por el que se ha puesto a una persona en un determinado puesto. Estoy segura que... O sea, ¿quiénes han pasado por el 6 de la Audiencia Nacional? Todos los jefes de seguridad de la Caixa, excomisario, de Telefónica, excomisario, del BBV, excomisario, del Santander, excomisario. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Pues entonces habrá que hacer una incompatibilidad para que una vez uno deja de ser comisario no pueda incorporarse automáticamente como jefe de seguridad. ¿Por qué? Pues porque a la vista está que bueno, hay es que un cierto peligro. depende, porque igual lo pones porque es un profesional del tema. A ver, un comentario a las dos cosas que lo que dices, si se pusiera de acuerdo todo el mundo que está en la administración y tal, la corrupción se acabaría así. Pero todos que se lean antes el Génesis, Adán y Eva, y lo tienen resuelto eso. O sea, que no existe. Es decir, es imposible que todos se pongan de acuerdo contra la corrupción en ningún sitio, porque hay una parte que quieren corromperse, con lo cual todos jamás. Eso es inherente a la especie humana. Dos, de lo que ha dicho Julio, solo me extraña que la información la dé la SER. Y puede ser que sea para dejar a esta gente frente a los caballos o simplemente para meter a la Guardia Civil en el paquete, deslegitimarla y que entonces ya todo lo AUCO y todo esto... Evidentemente. Con lo cual, pues... Pero se lo has puesto a huevo, ¿eh? Sí, claro. Se lo has puesto a huevo. Pero, sí, por lo que decíamos. Pero no seré yo que es mache. Bueno, chicos, vale, pues entonces, ¿qué hacemos? No. En cuanto veamos en nuestro lado a alguien que tal, no, iremos a otro sitio. Hacer el comentario, que has hecho muy bien, claro. Y yo hacer el comentario de lo que también intuyo, claro, para que no me lleven al huerto. Lo que dice Ana, hombre, vamos a prever que estas cosas no pueden Pero tú, ocurrir. por ejemplo, si tuvieras si Intereconomía o Toro fuera una impresión salvaje de cantidad de gente y necesitas una seguridad potente por lo que sea, ¿a quién pondrías? Yo buscaría primero un guardia civil seguro, antes que un policía. No tengo la menor duda. Y después, hombre, pues igual un experto. Hombre, a ver, si me encontrara un tío de la CIA o estos, o del KGB, ni dudo, vamos, porque seguro que son mucho más eficaces. Vale. Ahora, puede ser que lo ponga además diciendo, hombre, ya pongo a este porque además es bueno y al mismo tiempo resulta que su prima... Puede ser. Déjame que te ponga un ejemplo. Pero... Y luego quiero escuchar a Luis, que quiero saber su opinión. Os voy a poner un ejemplo pero que no vetaría nunca que eso se pudiera hacer. Sí, no, pero te porque voy a profesionalmente tiene mucho sentido. Tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que me pongas a mí. Pero siempre tiene que pasar un determinado tiempo. Por ejemplo, con la legislación de la Cámara de Cuentas... Para que pierdas la experiencia. No, hay muchísimos guardias civiles, policías, etcétera, que pasan a la reserva y que que se dedican a formarse para poder acceder a otros puestos. Otra cosa es que saques a una persona del servicio activo directamente para ponerla en Acciona. Lo que te quiero decir es que hay unos determinados tiempos, cuando legislamos sobre la Cámara de Cuentas precisamente para prever esto, yo quería imponer unas limitaciones para que un diputado no pudiera salir
directamente hacia la Cámara de Cuentas como consejero al día siguiente. Y me decían, sorprendidos, los propios funcionarios y consejeros de la Cámara de Cuentas, ¿esto te afecta? Y digo, claro que me afecta, pero es que hay que tener un determinado tiempo en el que a mí me aseguren que lo que no hago es pasar de un sitio a otro precisamente por el interés. Y es que es duro. Según qué oficio, Oye, sí. pero entonces no haber sido guardia civil si tú lo que querías es ser jefe de seguridad de una empresa. Tienes estudios, tienes criminología, tienes un montón de estudios en los que te puedes especializar. Los pilotos militares pasaban a las líneas aéreas y les han puesto un tiempo para ha quedado clara vuestra opinión, quiero escuchar a Luis. Pero vamos a ver, no seamos ingenuos. Cuando alguien del IBEX 35 contrata para su empresa un jefe de seguridad y nombra a alguien de la policía, de la Guardia Civil o de los servicios de inteligencia del Ejército, no lo hace por sus méritos, no lo hace porque sean expertos en seguridad, lo hace por los contactos. Porque si el hijo del CEO de esa empresa tiene un problema con las drogas mañana, el jefe de seguridad llama a sus compañeros comisarios. Qué mal pensado eres, Luis. Qué mal pensado eres. En fin, es que puede haber alguno que no lo haga por eso. Del género humano. O sea, se nombra ese tipo de gente porque existe una cadena de favores mutuos. Si mi hijo tiene un problema con las drogas, mi jefe de seguridad llama a la policía y desaparece el problema. Y si la policía necesita, sin mandato judicial, un listado de mi compañía telefónica sobre no sé qué teléfono, pues el jefe de seguridad se lo da. Así es como funcionan las cosas. Y ojo, no es solo para los jefes de seguridad, es que un grave problema que tenemos en este país es que a la gente se la contrata en las grandes empresas no por lo que sabe, no por sus méritos, sino por a quién conoce, por qué relaciones tiene. Y eso es un cáncer para este país. Eso en otros países también opera, pero a menos nivel. Un cáncer con sentido común a veces. Porque... por méritos. Confirmarles que hasta ahora la UCO ya se encuentra en la sede del Partido Socialista en Ferraz en búsqueda de esa que persigue el camión de ayer. Santos Cerdán. Les decía que Santos Cerdán había cambiado en estas últimas horas de defensa y también lo ha hecho Koldo en lo que parece ser un distanciamiento total con el Partido Socialista. De hecho, fíjense en este audio que hemos conocido hoy cómo mostraba el que fuera asesor de Ábalos que ya consideraban que iban directamente contra él, y audios en los que además habla de Begoña Gómez. Yo entiendo que esta cacería la quieren desviar a Koldo, y me imagino que será pues para desviar el tema de Begoña, que no hay otra solución para desviarlo de Begoña. Pues será que me van a dar cera pues hasta las próximas elecciones. Pues ya está, hijo, ¿qué tengo que hacer? Porque ellos me ofrecieron llegar a un acuerdo con el fiscal. Me dijeron, pero claro, tú has dicho que eres un buen soldado. Digo, sí. Y dice, pues bueno, pues ¿quién está detrás de todo esto? Y digo, chaval, yo no sé si me voy a comer algo o no, pero si me lo tengo que comer, me lo voy a comer tranquilamente, porque he hecho lo que tenía que hacer. Y muchas cosas me arrepiento ahora mismo, ¿vale? Pero de lo que no me arrepiento jamás es de haber colaborado con la Guardia Civil 25 años. Tiene que salir alguien, no puede ser ni Extremadura, ni Castilla y León, Barbó tampoco tiene ningún peso específico, aunque esté detrás de Adriana. María Jesús, nada, porque no es una persona que sea muy querida. Aragón ya no puede hacer nada porque el pobre está como está, pero sirve de apoyo. Bueno, y ya ni tocar, porque ya no puede presentarse a nivel nacional, porque no va a dejar, los afiliados no van a dejar que lo lleve ella. Pues Chimo está muerto, entonces aquí estamos todos a la espera de que salga alguien. Enseguida hablaremos de esos nombres. Koldo García. Enseguida hablaremos de esos nombres. La UCO, les decía yo que estaba en Ferraz. Está también en Adif, en el Ministerio de Transportes y en la Dirección General de Carreteras. Les vamos ampliando la información según nos va llegando. ¿Sabéis quién es el abogado de Koldo? ¿Quién era el abogado de Koldo o no? No. Aníbal Lechter. Manuel Medina Cuadros. Manuel Medina Cuadros, hombre. Íntimo de Baltasar Garzón. ¿Y ahora quién es? Ese era el abogado. Parece, sí, ha cambiado. Han cambiado los dos. Mira a ver quién es. Y creo que Cerdán, los abogados son muy significativos. Creo que Cerdán ha cambiado 2 veces en 2 días. Cerdán ha cambiado también, que es el que defendió a todos los golpistas catalanes, ¿sí? Sí, no, ha vuelto a cambiar. Sustituye a Ismael Oliver por Leticia de la Hoz. Por eso. Esto Koldo. Y Santos Cerdán tenía como defensa a Gonzalo Martínez Fresneda, que era muy cercano al Partido Socialista, o lo que se había dicho, y ha optado por otra defensa, que fue quien defendió a Jordi Cuixart y a algún que otro también golpista catalán. ¿Quién es? Ahora te digo el nombre.
Ahora te Es digo que ya el con nombre tantos porque me nombres falla la un lío. memoria. Salellas. Sí, porque Es que Salellas. son significativos. Ya, ya. Salellas. Salellas es el abogado. Lo que está claro es que ahora Eso el Partido Socialista están todos en, efectivamente, que poner como cabeza de la trama a Santos Cerdán, porque es algo que está incluso en los comentarios de los propios diputados socialistas en los distintos casos. Pero O sea, esto parece que va más hacia arriba, ¿eh? Ayer- Porque Hacia arriba, no pero solo ellos en el Palacio de la intentan- Moncloa, también en Aragón, y vamos precisamente con Ayer- esa información y te doy la palabra. Ana, sé que todos hoy queréis hablar. Lo Todos, sé, todos, pero sí, tenemos todos que ir y por todas. partes. Tenemos que ir por partes. En el Confidencial se recoge cómo Chivite adjudicó 8 millones de euros a esa empresa de Cerdán para vivienda de protección oficial. Ya saben que aquí la información va a cuentagotas, los contratos se están publicando en estos días, seguirá siendo así, pero Santos Cerdán, ¿qué estrategia podría buscar de cara a las próximas semanas? Pues decir que en esos audios en los que queda plasmado que su voz es la suya, pues decir que no, que esa no es su voz. Por otro lado, María Chivite, vamos a fijarnos un poco más en ella. La presidenta de Navarra y líder del Partido Socialista Navarro, María Chivite, se hunde con su queridísimo amigo Cerdán. Ella niega rotundamente que en su gobierno haya ilegalidades en las adjudicaciones a obras públicas y no dimite. No hay argumentos para dimitir. Ningún indicio de ilegalidad escrito en ningún sitio, en ningún informe. Unos presupuestos que sacar adelante, un proyecto y un acuerdo de gobierno que sacar adelante, y ese, como digo, va a ser mi empeño. La situación para Chivite se complica con la dimisión de su mano derecha, el portavoz del PSOE en Navarra, Ramón Alzorriz. Voy a dimitir. Al comunicar que su pareja había trabajado para Servinavar. Según la UCO, Servinavar es la constructora controlada en un 45% por Santos Cerdán, a la que el gobierno de Navarra adjudicó 76 millones de euros junto con Acciona y otra empresa de excavaciones. Chivite afirma que desconocía los vínculos de su mano derecha con la empresa de Cerdán. Él me comunicó ayer una información que era desconocida y por lo tanto pues tiene que asumir también las responsabilidades del error que ha cometido. Según los documentos, los participantes en la mesa de contratación señalaron que la obra iba contra la lógica y apuntaban a un dedazo adjudicado de antemano. El foco también está en su tío Óscar Chivite, consejero encargado de esas adjudicaciones y en la que fue consejera de Hacienda en Navarra y hoy ministra Elma Saiz. La dimisión de Alzorriz es una pseudodimisión porque no entrega su acta de diputado tras dejar su cargo como vicesecretario general y portavoz parlamentario. Chivite argumenta que como no ha cometido ningún delito, mantiene su acta de diputado en el Parlamento de Navarra. Y efectivamente Santos Cerdán no ha cometido, Ramón Alzorriz no ha cometido ningún delito, Así que separemos las cosas. El PP ha pedido la dimisión de la presidenta y exige la convocatoria de elecciones anticipadas. Y exigir la dimisión inmediata y el cese de este gobierno y, como digo, elecciones anticipadas en la Comunidad Foral de Navarra. Además, la Comisión de Investigación en el Senado del caso Koldo citará de nuevo a Santos Cerdán, a Alzorriz y a todos los implicados en Navarra. Brevemente, Francas y luego muy Ana. rápido. Es que esta semana ha habido dos programas en televisión buenísimos para situar todo esto. Uno de ellos, El gato al agua. El gato del miércoles. Que lo vamos a redifundir mañana sábado por la tarde para todos aquellos espectadores. Pues en que el gato quieran del volver a miércoles verlo. había gente que sabía del tema. Hombre, eran todas las acusaciones Por eso, populares de por todos eso. los casos de Y corrupción. después ha habido otro, que fue ayer en Horizonte, de periodistas que siguen el tema, que también vale la pena. Ayer coincidían casi todos en una cosa que desmontaría lo de Cerdán. Coincidían todos en el número 1, y no era Cerdán. Se llamaba Zapatero. Ana. Efectivamente, bueno, el número 0, ¿no? Yo le diría que Zapatero es el caso 0, ¿no? Zapacero, el número 1. Zapatero. Es el caso Zapacero, sí. Zapajefe. Es el corrupto 0, ¿no? Como el paciente 0 del COVID que todo el mundo andaba buscando, pues el corrupto 0 es Zapatero y eso todos lo sabíamos y además son importantes sus vínculos con el narcotráfico, con el cartel de los soles, todas estas cosas. Todos intuimos, ¿no?, que está detrás de todo esto. Pero lo que sí que es importante es esa maniobra, desde mi punto de vista, que incluye las declaraciones de ayer de Koldo a la cadena SER de centrar en Santos Cerdán. Es el nuevo cortafuegos Santos Cerdán para seguir dando un poco de tiempo al presidente Sánchez para seguir maniobrando. Yo intuyo que estos últimos días en Ferraz ha habido un duelo tremendo entre aquellos que estaban intentando destruir información y aquellos que lo que estaban intentando era
conservarla porque son los que se quieren hacer con el Partido Socialista y por tanto necesitan tener esa información para limpiar o por lo menos para ajusticiar a todos los de su partido que consideran. Y este intuyo que es el ambiente que se está viviendo en todos los grupos parlamentarios. Habréis visto que Lobato está volviendo a salir a la palestra, está volviendo a salir Madina, están volviendo a salir Adriana Lastra, está volviendo a salir... Es decir, el propio Partido Socialista se está rearmando. Los que ven que su negocio se termina porque han apoyado a Sánchez están en ese discurso de el número uno es Cerdán, es el que se ha aprovechado de Ábalos, es el que lo ha ideado todo, es el que ha engañado incluso al presidente del gobierno. El otro lado yo creo que terminará con Pedro Sánchez más pronto que tarde y tendremos un nuevo líder. Veremos a ver hoy por la tarde si ya sabemos quién va a liderar esa nueva ofensiva. Pero lo que dices interna. de Cerdán es una buena manera de cabrearlo para que suelte lo que sabe y levante la alfombra. O sea, el que ha pensado esto es un tío interesante. Enfrentarte con el que te puede mandar a casa, está bien. Lo que no sabemos es ¿no? en qué lado Primero está. la UCO, después los jueces, después Ábalos y ahora Cerdán. Es una idea buena. Esta. En estos momentos, en el Partido Socialista, en una parte del partido, lo que está es intentando pensar como locos cuánto, cuándo y qué hablaron con Koldo, con Ábalos, con Cerdán, porque son conscientes de que cualquier cosa que hayan dicho puede estar grabada y puede salir mañana en otro informe de la UCO. En estos momentos están acongojados. Es lo que está haciendo a fuerte a Adriana Lastra, que lo que ha hablado se puede haber grabado y se puede haber conservado es precisamente sus quejas ante la presión que ha sufrido por parte de Koldo. Todos los que han sufrido presiones, incluso Lobato, que ha sufrido las presiones de Pilar Sánchez Acera, la mano derecha ahora de Óscar López, que vino a traerle el famoso expediente de, oye, di que el novio de Ayuso ha hecho esto, oye, yo no voy a decir esto porque yo soy funcionario, yo sé que para que esto se sepa tiene que haber alguien que ha hecho lo que no debe. Todos esas grabaciones que él llevó ante notario son precisamente las que les van a proteger. Por eso está saliendo Adriana Lastra, por eso se está sintiendo reforzado, porque saben que las grabaciones que tienen precisamente son de haber sufrido la presión de la mafia contra ellos. Ese es el Partido Socialista que va a quedar. Por eso digo, hay tanta gente interesada en destruir unas cosas como gente interesada en conservar otras. ¿No les da a ustedes la sensación de que estamos en la época manipulite, manos el equivalente a lo que pasó en Italia? O sea, ya lo de la UCO en Ferraz, en varios ministerios. Uf, ya huele a que aquí va a haber docenas y docenas de imputados. Huele muy mal. Vamos a seguir hablando de ello, pero en unos minutos. Antes, Julio, ¿qué estás publicando en tu Telegram? Estaba a punto de publicar el dinero que va a pagar el gobierno regional de Madrid en condones para... Ha salido esta mañana. mañana. No lo he colgado todavía. Muy interesante. Porque nos lo va a contar nuestro compañero Gabriel Serrano. Pues en unos entonces minutos. No lo voy a colgar para que... ¿Qué digo, nos para va que a chafar sepamos la noticia? ¿Cuántos condones va a comprar Ayuso para los chicos del orgullo gay? Sí. Pero más cosas estás con contando. el dinerico de los madrileños. Más cosas. ¿Y eso se reparten en el propio desfile o no? ¿Perdona? ¿Se reparten en el propio desfile? Ahora nos lo cuenta nuestro compañero Gabriel. Contar, ¿Te quieres adelantar? No. Claro, tenéis no mira, pienso ir al hay un desfile, vídeo o sea que vale la pena que veáis, de una entrevista a Bin Salman, el jeque saudí. El cortacuerpos. El cortacachogis. Bueno, pero muy, muy interesante. En Saudí. ¿Sí o no, Alba? Es muy interesante. En Saudí. ¿Qué te parece si luego se la mostramos? Sí, pero que sepáis, mientras tanto no, los curiosos lo tenéis ya en Telegram. Es un vídeo, el tipo es un tipo realmente listo. Pues ya lo saben, Julio Ariza El Toro, para ver ese vídeo que les mostraremos a lo largo de esta mañana, pero será más adelante, así que ya lo saben. Mientras tanto, se van dando de alta en el canal de Telegram. Por cierto, nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta seguimos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1:00 de la tarde, el Ecuador de este programa. Seguiremos hablando de corrupción, no solo porque tengamos que analizar todo lo que ha sucedido, sino también por lo que va a seguir sucediendo. Pero antes, las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Ya queda nada.
para que empiece el orgullo. No el que tenemos todos, sino el que nos quieren vender. Del 28 de junio al 4 de julio podrás ver por las calles de Madrid todo tipo de personajes, vestimentas y muchos colores. Vestimentas. Algunos sí, otros no. Muchos sin vestimentas. Bueno, por eso, como esto es personal y depende de cada uno, nadie se puede intrometer, Francar, porque si no te van a criticar en lo que llevas puesto, en lo que dejas de llevar. Pero vamos a ver la Comunidad de Madrid, nos vamos a centrar aquí, del 28 de junio al 7 de julio, ¿vale? Y el lema dice que 20 años avanzando en derechos, ni un paso atrás. Y vamos a ver el presupuesto, porque hay una licitación de la Comunidad de Madrid, como van a ver en sus pantallas, que el objeto del contrato es el siguiente. Este contrato tiene por objeto el suministro de preservativos para la prevención de VIH e infecciones de transmisión sexual. Pone las unidades, son como 3.850.000 unidades de preservativos masculinos, 20.000 unidades de preservativos internos o femeninos y 700.000 unidades monodosis de lubricantes, y esto va a estar repartido en 3 lotes. Vamos a ver el valor, ¿vale? El valor estimado sin impuestos son 220.000 euros. La base de licitación sin impuestos, pues esos 220.000, el presupuesto total 234.000. Como he mencionado antes, dividido en 3 lotes. El primero, preservativos masculinos. El segundo, preservativos femeninos. Y para el fin de fiesta, pues los lubricantes para todos los que tengan el placer en este sentido de venir a Madrid y disfrutar según ellos. No entiendo. Pues lo que no te lo explico. No entiendo. Vale. No entiendo lo que he explicado o qué van a hacer. No entiendo la ley de igualdad, cómo se aplica aquí. Más para unos y menos para otros. Pero una burrada. O sea, ¿qué pasa? El año pasado lo sabía con sabor a fresa. Pero has dicho 20.000 femeninos y ¿cuántos masculinos? Son 20.000 unidades de preservativos internos o femeninos, 700.000 unidades monodosis de lubricantes, perdón, y aquí 3.850.000. 3 millones a 20.000, ¿y las mujeres no protestan o qué? No entiendo. Claro, aquí el objeto es que tienen como... No entiendo. Lo que quieren es reforzar las políticas, según ellos. Si usted es padre o madre y tiene hijos menores de 14 años... Evite el centro de Madrid. No venga por Madrid, porque era Valencia. El señor Almeida y parece que la señora Ayuso han decidido convertir en una auténtica pocilga Madrid y escandalizar a muchos menores. Y os recuerdo que eso de escandalizar a los menores Más les valía está penado en la Biblia. es muy peligroso. Está penado en la Biblia esto. Una lástima, porque muchos padres, bueno, y esa es una oportunidad que tenemos, ¿no?, de que muchos padres podamos explicar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, qué es eso del orgullo LGTB. Y yo les aseguro que yo se lo voy a explicar. Y se lo voy a explicar con toda claridad, para que lo sepan. Yo quería recordaros que el año pasado este mismo contrato que salió, eran 4,5 millones de preservativos que incluían, la diferencia entre los 3 millones y pico, incluían preservativos con sabor a fresa. Este tema, la verdad que puse un tuit y vine de hecho aquí a este mismo programa a hablar sobre él porque fue muy viral. Y de hecho lo llevamos a una intervención parlamentaria. La respuesta del Partido Popular fue, porque yo al final les pregunté, ¿me puede usted ya en lo máximo de la depravación, me puede usted justificar por qué preservativos con sabor a fresa? La respuesta de la diputada Pasarón fue, jocosamente, que es que al Partido Popular le gusta la fruta. Esta es la depravación moral que hay ahora mismo en la clase política y en la clase dirigente. A mí, desde luego, nunca me ha parecido para broma esto. Es decir, que se compre... Ayer mismo, Belén González Moreno, mi compañera, le preguntaba a la consejera de Sanidad por qué este contrato lo han ocultado. Oye, compañeros, os pido por favor que no nos pongáis esas imágenes. Os lo ruego. O sea, por favor, los culos esos no son necesarios. Sabemos lo que hay en la calle, nuestros espectadores lo saben, van a evitar que sus hijos puedan ver eso y no se lo vamos a poner aquí. Además, ahora estarán casi en la hora de comer. No pongan esa mierda. Y no hay colegios. Exactamente. Pues ayer la consejera de Sanidad, cuando le volvimos a preguntar si iba a gastar, cuando todavía no habíamos podido localizar este contrato, que agradezco que lo hayáis localizado porque, por supuesto, lo llevaremos a la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, ayer mi compañera Belén González Moreno le volvió a preguntar a la consejera cuántos preservativos iban a repartir en la Semana del Orgullo Gay. La respuesta de la consejera es que ellos luchan contra las enfermedades y defienden la vida. No, consejera.
ustedes fomentan la depravación moral. Y fomentan las enfermedades. Y fomentan, eso a lo que iba, Julio. Todos los estudios serios que se han hecho han demostrado indubitadamente que la promoción del preservativo produce aumento de contagio de enfermedades de transmisión sexual por el fomento que produce de la promiscuidad. Es facilísimo de saber. Es facilísimo de saber. En la memoria de este contrato dice que esto es para aquella población que más enfermedades de transmisión sexual tiene, que son aquellos hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. Regalar preservativos con sabor a fresa y lubricantes a estos hombres lo único que hace es promover conductas contrarias a su salud. Por lo tanto, consejera, usted no defiende la vida, usted lo único que hace es promover una depravación moral que directamente está vinculada con la transmisión. Y no solamente eso, Ana, es que promueven la ruina del sistema de la seguridad social y de la protección de la salud, porque el número de infectados, el SIDA durante muchos años fue una enfermedad mortal. Y como tuve mucho contacto con ese ambiente, porque me tocó presidir la Comisión del SIDA en el Parlamento de Cataluña durante 7 años, lo conocí muy de cerca. El SIDA hoy es una enfermedad que la han cronificado. Es decir, la gente ya no se muere del sarcoma de Kaposi o no se muere de las consecuencias de la bajada extraordinaria de defensas. La gente con una determinada medicina, con un determinado fármaco, te hacen que puedas llevar una vida prácticamente normal. Pero eso sí, la Seguridad Social paga por ti 1.300 euros al mes para que tú puedas tener eso. Cuando tú probablemente has adquirido, te has contagiado de esa enfermedad por un comportamiento voluntario, libre e irresponsable, profundamente irresponsable, has tenido ese contagio. Pero claro, a cambio el sistema de la Seguridad Social tiene un coste brutal para mantener a esas personas con vida. Pues... eso lo deberían explicar. Deberían explicar que los últimos informes de varias universidades americanas, testados por pares, te dicen que la esperanza de vida de una persona que tiene una práctica homosexual habitual y promiscua es casi 10 años menor que la de otra persona que no tiene esos comportamientos. Pero eso no los explican, te ponen en la cajetilla de tabaco que fumar te deja embarazado o que te mata o que no sé qué. Bueno, pues la falta de información, la irresponsabilidad en el gobierno de las gentes con este asunto es completa, utilizando unas creencias absolutamente sesgadas y manipuladas para hacer que la gente se corrompa y se deprave. La presidenta, Julio, ayer la presidenta Ayuso se refería a este tema, además, en su pregunta. Desgraciadamente utilizó un recurso a la actualidad que desde mi punto de vista también es bastante reprobable. Lo que dijo es que quizá este año habría que comprar más porque con coldo suelto igual no eran suficientes. Yo insisto, cuando una presidenta hace este gag refiriéndose a esto y después cuando sale todo el mundo la corea porque lo único que sabe decir contra Sánchez es que ella ha comido y se encuentra bien, me parece tremendamente deplorable porque vivimos momentos graves, vivimos momentos muy graves y son dos faltas de respeto hacia todos los españoles, ya no solo los madrileños. Hay que tomarse las cosas un poquito más en serio. Sí, perdona, ¿cuánto has dicho que costaba el tratamiento del SIDA? 1.300 euros de media al mes. Y estos tíos a mí me niegan 60 euros al mes para un anticoagulante. El porque dicen que es muy caro, ¿sí? Sí. Manda huevos, ¿eh? Por cierto, si alguien quiere asegurarse de que con preservativo no hay enfermedad de transmisión sexual, tiene que usar uno metálico. Es la única opción. No, que no sé si hay. Y si son más caros que estos. Al final, todas estas partidas que estamos viendo del orgullo salen más caras de lo que realmente cuestan. Primero porque el concepto que ellos alegan es que evitar enfermedades e infecciones de transmisión sexual, el VIH, al repartir todos estos ingredientes para su fiesta sexual, lo que hace es provocar que haya muchas más enfermedades, muchas más infecciones y luego
que se han disparado. Y el dinero que ellos aportan, porque el ayuntamiento solo, el evento principal es el 5 de julio, esta manifestación de las carrozas y la depravación moral que se puede ver en las calles de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid solo dejó $500.000 de euros para que esto se pudiese llevar a cabo. Y luego alegan y se refieren, oye, histórico, por la cantidad de gasto en consumo que han dejado en Madrid, 500 millones de euros, y vale, 500 millones de euros, pero ¿a qué precio estás incitando a la gente? No solo española, sino principalmente el año pasado fueron estadounidenses y españoles los que más gasto hicieron. Pero si tú quieres hacer bandera de un evento público de estas características, donde se abre el abanico a toda la diversidad sexual que ellos consideran y que ellos fomentan, al final el peligro se queda aquí igualmente. Hay una distorsión completa de todo este asunto, porque tener una tendencia natural a que te gusten las personas de tu mismo sexo, homosexual, o a que te gusten personas del otro sexo, heterosexual, no puede ser un motivo de orgullo. No puede ser un motivo de orgullo. Es decir, bueno, naces así y tienes esa tendencia o no la tienes. Pero lo que se celebra estos días no es el que uno tenga una tendencia u otra, que es, bueno, la naturaleza se comporta como quiere. Lo que celebran es la práctica promiscua de la sexualidad en el ámbito de lo público. Es decir, por tanto, la promoción de ese tipo de conducta promiscua y además, en muchísimos casos, enormemente cutre de la sexualidad frente a la población en general. Y eso no es aceptable, ni es patrocinable, ni es financiable, ni entra dentro de los esquemas del gobierno de lo racional y de lo justo. Estamos hablando de una exhibición impúdica que además, bueno, asomaros los adultos a la zona de Chueca durante esos días y podréis comprobar el espectáculo que supone esa denominada fiesta, que no lo es, por supuesto. Pueden ampliar la zona, porque yo tenía amigos que vivían al lado delante del Congreso, en la zona aquella, y para salir por la calle tenían que apartar a gente con actos propios. Antes de irnos con la segunda noticia de Gaby, pedirles disculpas en estos momentos a todos los espectadores que están viendo este programa a través de YouTube, porque estamos teniendo problemas con la emisión y me llega precisamente que muchos de ellos están quejándose precisamente de esto, así que les pedimos disculpas, estamos trabajando en ello. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Tú me has preguntado así por lo bajín al principio, ¿tienes chiste? Yo te he dicho que no, pero creo que voy a dejarla votando y igual entra. Vale. Vamos con la segunda noticia, porque, Julio, ¿a ti te gusta el arte? Sí, porque me da mucho frío. Mira, ya está, te lo he dicho votando y sabía que iba a entrar como un Miura. Pues vamos a hablar justo de arte y de Italia, porque en Italia vemos que hay muchos artistas y muchas obras que hay que cuidarlas especialmente, más los turistas que van a visitar museos. Y van a ver ustedes en sus imágenes como una pareja feliz va a un museo a ver una obra de arte y ven una silla de Van Gogh, así se titula. Pues el caballero va a sentarse, su mujer feliz para hacerle la foto y de repente la silla pues revienta. Y la silla no es que no fuese una silla cualquiera, es que la obra en cuestión se llama Silla de Van Gogh, es una escultura cubierta de cristales Swarovski diseñada por el artista Nicola Bola en 2022. No quiero decirles, porque no lo saben ni los propios del museo, cuánto cuesta esa silla. No es una recreación, una silla que usaba Van Gogh, pero bueno, felizmente uno va al museo, quiere pues dejar el momento, ¿no? Inmortalizarlo en una fotografía, pues una silla que para muchos es arte. Para Julio el arte es ponerse una manta encima, pero en este caso el caballero se va a sentar y no. Pero con qué su trasero no lleva. ¿Con qué gracia? Pero eso no lo hizo Van Gogh, seguro. No, la silla, digo. No, ni la pintó. No lo hizo. Entonces, ¿por qué le llaman silla de Van Gogh? Le llaman así. Es una silla para tener una excusa para meterla en el museo. Es que se la metan, ya que se siente el que quiera, vamos. Una silla normal. Y esto, claro, aquí se puede recordar pues momentos históricos que hemos tenido en diferentes museos, como hay uno que no recuerdo exactamente dónde era el museo, que un grupo de chinos con sus fotografías se quedan perplejos al ver unas gafas tiradas en el suelo. Y empezaron a inmortalizar el momento, ¡oh, qué gafas! Hasta que llegó el señor, el dueño de las gafas, se las puso encima y continuó con la visita. En este caso las gafas, pues ahora son las sillas con diamantes de Swarovski que no deben de ser baratos. Pues yo, si soy el dueño de las gafas, les digo, puja. Apaga. Empezamos la porra, ¿no?
En fin, no hay chiste entonces, Gaby, pero... Oye, es que, mira, nos mejor ha que esto, sacado una no estaba preparado y yo sabía que Julio iba a entrar. Y ha entrado. Ha salido solo. Sí. Pues Julio es un señor, un hombre muy gracioso. Yo creo que llamen a la restauradora de la ermita de Soria, que seguramente no os acordáis, aquella que restauró aquel cuadro. El Cristo Como para aquel. no acordarse. El Eche Homo. Yo creo que seguro que tiene algún remedio para esta situación. Ay, señor. Un trasero de diamantes, el del turista, la verdad. Sí. Diamantes. Si son Swarovski. Cristalillos de Swarovski. Bueno, brillantes, dejémoslo así. Gracias por cristales. Así siempre. Manicomio, que pases un buen fin de Igualmente. semana. Volvemos, señores, al Congreso de los Diputados y a hablar de Pedro Sánchez, por supuesto. El Pleno del Congreso pide a Sánchez que comparezca de forma urgente por el caso Cerdán. La Cámara Baja ha respaldado por mayoría una moción de los populares sobre los escándalos que salpican al PSOE y uno de los puntos exigía a Sánchez que diera explicaciones lo antes posible. Ya el pasado martes, en la Junta de Portavoces, la mayoría de socios de Sánchez dejaron claro que les parecía muy tarde que el presidente compareciera el 9 de julio. Todos menos Sumar y Bildu, que consideraron precipitado que Sánchez compareciera esta misma semana. Aunque finalmente Armengol impidió que se celebrase esta hipotética comparecencia de Sánchez, acogiéndose a una interpretación del reglamento un tanto cuestionable. De momento, a pesar de esta decisión del Pleno del Congreso, la fecha oficial de la comparecencia del presidente sigue siendo el 9 de julio, es decir, casi un mes después de que saliera a la luz el informe Cerdán. Pero este no es el único punto de la moción que se ha aprobado. Otro de ellos exige al Gobierno rectificar y pedir disculpas sobre las informaciones falsas que difundieron algunos ministros en referencia al bulo de la bomba Lapa. Tanto la reclamación de explicaciones por el caso Cerdán como la petición de rectificación ha sido aprobada por la mínima. Únicamente PP, Vox y UPN han votado a favor, mientras que PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, Podemos y BNG han votado en contra. Una vez más, los socios han quedado retratados. Ante los medios, critican a Sánchez y amenazan con romper los apoyos, pero a la hora de la verdad siguen votando a favor del Gobierno. Y como les decía al inicio de este programa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a Salvador Illa para una reunión en medio de esta crisis de Moncloa, en medio de este atrincheramiento en silencio público que está teniendo Sánchez, que lleva 2 días sin ningún tipo de agenda ni acto oficial en la misma. Sí que es cierto que en estas últimas horas se ha rodeado Marién Vallejo de su núcleo duro y parece que ya hay muchos nombres de los que se está hablando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Así es, en el Partido Socialista se están alzando ya varias voces internas que piden un cambio en concreto, que es el de Pedro Sánchez. Los casos de corrupción que salpican a su partido no son pocos, precisamente, y eso está haciendo que su liderazgo se esté viendo amenazado. Las quinielas ya han empezado y las vamos a repasar para, en un hipotético caso de dimisión, saber quiénes podrían ser los sucesores del presidente del Gobierno. No hay que salirse de los sillones del Consejo de Ministros para conocer al primer nombre, a Carlos Cuerpo. El actual ministro de Economía figura ya como posible líder del Ejecutivo. Por ejemplo, Concha Andreu, la expresidente de La Rioja y actual senadora del PSOE, lo dice sin miedo en redes sociales, algo llamativo dentro de un partido y más dentro del propio Partido Socialista. Iván Redondo puede sorprender, pero es otro de los nombres que más están sonando. Recordemos que fue él el jefe de gabinete de Sánchez y el que la upó a la presidencia tras esa moción de censura a Rajoy. No son los únicos que quieren entrar en esta quiniela. Ya tras la cancelación de su agenda, Sánchez estuvo reunido en Moncloa con su núcleo duro. Ese núcleo duro lo conforman Cristina Narbona, que es la presidenta del Partido Socialista, Félix Bolaños, que es conocido como el superministro, y María Jesús Montero, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Unos nombres que suenan también como posibles sustitutos. De ministros se podrían unir también Óscar Puente, el de Transportes, y Pilar Alegría, de Educación, y actualmente la portavoz del Gobierno. Todos ellos están sonando en Ferraz. A este momento todavía no estaba Salvador Illa, pero por lo que parece, por esa reunión del comité de crisis, sí que podría ahora añadirse a esta quiniela. Gracias, Marién. Y en ese posible escenario electoral, ¿cuáles serían los números? Pues después de la de GESOP, esta encuesta que les mostrábamos hace apenas unos días, donde solo se decía que era Santiago Abascal el partido, Santiago Abascal el único que subía, hoy tenemos un nuevo sondeo demoscópico que van a ver en sus pantallas. Es el estudio realizado por DIM para
20 minutos. Ganaría el Partido Popular con entre 154 y 158 escaños. El Partido Socialista, que sigue en torno a los 110 asientos en el Congreso de los Diputados, y Vox, que subiría hasta los casi 40. Por otro lado, la Plataforma por la España Constitucional, don Luis, que no sé si han hablado de ello Mañanas en Libertad, juraría que sí. Marcos de Quinto ha compartido precisamente este comunicado a través de sus redes sociales, donde se proponen a sí mismos para liderar una moción de censura que conlleva aparejada sí o sí esa convocatoria de elecciones. Solicitan el número necesario de diputados para poder representarla tanto al Partido Popular como para Vox. Dicen que el candidato sería un jurista de reconocido prestigio, Luis. La verdad es que es una excelente idea. Parece ser que el Partido Popular, o eso es lo que dice, pues considera que no es apropiada la moción, porque entrar ahora en un debate de moción de censura con rifirrafe, Feijóo, Sánchez, pues ayudaría a Sánchez a reforzarse ante su público. Bueno, vale, pues estupendo. Si el Partido Popular no quiere presentar una moción de censura y tampoco quiere prestarle 2 diputados a Vox para que Vox la presente, pues hagamos una cosa, que la sociedad civil lidere esa presentación, que Vox y el PP cada uno pongan 18 firmas de diputados, y entonces que una plataforma de la sociedad civil ponga un candidato que sea un jurista de reconocido prestigio, simplemente para que vaya allí y diga: señores, hay que ir a elecciones porque no podemos estar más degradados. Y ya está. El Vox ha dicho que le parece bien la idea y se está a la espera de que el Partido Popular decida. Sí, creo que llega tarde. Quiero decir que no les va a dar tiempo. Porque como mínimo habrá que hay que ponerse de acuerdo, presentar al Parlamento, y me da la sensación de que este fin de semana se acaba todo lo que se daba. ¿Usted cree que esto se cae? Sí, que se ha caído. Y que tristemente me da la sensación, y no me gusta nada adelantarlo, que lo que no va a haber son elecciones, sino que va a haber una nueva propuesta de presidente de gobierno, que puede ser Salvador Illa, lo cual es la manera de prolongar la agonía durante 2 meses, 2 años, es la manera de intentar resucitar al PSOE, y al mismo tiempo, al poner a Salvador Illa, que tiene también gatos en la gatera, es la manera de asegurarse Pedro Sánchez que no le van a tocar las narices desde presidencia de gobierno, no fuera caso que él hiciera de coldo. Vendrá con mascarillas. De coldo y de todos estos, y empezar a sacar audios del que se queda en la Moncloa, con lo cual pones un segurico 2 años de un tío que, no, curiosamente, la gente lo ha dejado libre y tiene prestigio, porque curiosamente tú preguntas a la gente y te dicen que es el pacificador de Cataluña, que es un sistema perfecto. O sea, yo pacifico lo que quieras, por ejemplo. Yo lo de Israel y Gaza lo pacifico en 1 minuto. Le doy toda la razón a Gaza y arreglado. Pacificado. Pacificado. Y lo de Ucrania también lo pacifico en 1 minuto. Le doy toda la razón a uno de los dos, el otro le pega una bofetada y tema arreglado. O sea, con ese sistema se pacifica todo. Cediendo se pacifica todo. Ana, la pregunta, en caso de que eso fuera así, en caso de que los planes de Sánchez fueran dejar a Illa como sustituto, ¿qué habría dejado además atado para la supervivencia de Illa durante 2 años al frente del gobierno? Es decir, ya no solo hay que pensar en quién es el sustituto, sino en cómo va a reforzar. ¿Qué hay que dar a los socios? ¿Qué hay que dar a los socios? Entonces, desde ese punto de vista, la candidatura de Illa yo creo que puede estar avalada por promesas muy dañinas, ¿no?, para el futuro de la unidad. Bueno, para el futuro de la unidad. No más de las que hasta ahora. Yo no creo que la cosa vaya por dejar a Illa de sustituto. ¿No? Illa está también tocado. Hasta el momento no se ha entrado a saco en las tramas de corrupción relacionadas con su macrocontrato de 2.500 millones de euros, pero en los audios de Koldo ya sale la relación de Illa con Chili. ¿Y quién es Chili? Pues parece que hace referencia a Koldo, a ese chino propietario de 2 empresas un tanto sospechosas que actuaron como proveedoras de mascarillas, y ya caería igual que Sánchez. Pero tiene tiempo. No, pero es que yo no creo que Sánchez piense en el futuro ni de España, ni del PSOE, ni de mi madre, ¿eh? O sea, fundamentalmente piensa en el suyo. Entonces, una manera de irte es esta, es poner un señor al cual tienes cogido porque
porque le puedes meter la porquería que quiera y le dices, desde el gobierno pórtate bien y déjame desaparecer con tiempo, ¿no? Yo creo que es un error, seguramente, pero... Yo creo que la cosa va por otro lado. ¿Sí? Yo creo que ahí ya le quiere dejar, pero para controlar el PSOE. Es decir, como sucesor dentro del Partido Socialista, no en el gobierno. Y entonces el que manda en el PSOE es el PSC, Luis, tú lo sabes. Claro, pues ya que mande abiertamente. Claro. Pero en teoría son partidos distintos, sí. ¿Qué dices? Sí. El que manda en el PSOE es el Partido de los Socialistas de Pero Cataluña. formalmente es una federación de dos partidos, ¿eh? Formalmente. Caso contrario, Es decir, el que Illa no tiene carne del PSOE. Tampoco lo tiene Cuervo. Tampoco lo tiene Redondo. Sí, hombre, pero Cuerpo está en otro partido. Pero Cuerpo el PSC, ninguno. El PSC es parte del PSOE. No, sí, pero que formalmente no tiene carne del PSOE, ¿eh? No, que eso la gente que hay ahora se lo traga con patatas fritas, sin ningún problema, vamos. Una vulneración estatutaria, ¿qué más Por da? eso digo, Otra. Eso es una chorrada, o sea, que dices, francas, callas y da igual. Aparte, tampoco veo cómo sería el procedimiento, porque tendría que dimitir, entonces tendría que convocarse otra vez sesión del Congreso para elegir un nuevo presidente. No están las cosas como para que... Lo que no quiso hacer Rajoy. Presidente. Lo que no quiso hacer Rajoy. ¿Qué haría Podemos? ¿Votaría a favor de un nuevo presidente socialista? Yo no lo creo. Depende de las negociaciones. Igual Illa tiene datos de Podemos también que hace que, por ejemplo, el chico el Iglesias, que también estaba en el tema de la pomada del COVID, por ejemplo, en las residencias y todo eso, vete a saber si le puedes convencer fácilmente diciéndolo el chiste del dentista no nos hagamos daño, no lo sé. Sí, o sea, es que Podemos entre no tanta... solo le entraría eso, sino también tendría que tener en cuenta cómo están los de Sumar y saben que los de Podemos es su momento. Sí, pero entre tantos estiércol es muy difícil ver qué pesa más, ya es un si el estiércol de vaca o el de cordero. O sea, es un patio de monipodio. Bueno, no tenemos ninguna bola de futuro que... Bueno, hemos sembrado una duda. Nosotros no, desde yo he sembrado una duda de opción. Sí. Como no soy profeta, no pretendo nada más que sembrar una duda. Lo que es información es esto que también publica hoy The Objective, de cómo Sánchez recibió 100.000 euros de donantes anónimos para todas las primarias del año 2017. Es una información que, como les digo, publican hoy en The Objective y que desde luego cobra muchísima importancia en un momento en el que desde el Partido Socialista Pedro Sánchez ha anunciado precisamente que se iba a realizar una auditoría externa para controlar sus cuentas. Desde luego, esto llama mucho la atención porque en este proceso, en las primarias del año 2017, recordarán que ya estaba Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, que justamente son los tres señalados en caso de corrupción. Y esta, señores, es la imagen del día, la imagen a la 1:25 que nos llega desde Ferraz, la de los agentes de la UCO entrando en la sede del Partido Socialista. Es una imagen que está adelantando en estos momentos la cadena Onda Cero y que, como les digo, refleja a esos agentes entrando a la sede del Partido Socialista después de que el magistrado del Tribunal Supremo haya dado luz verde a estos mismos agentes de la Guardia Civil a que se personen en Ferraz para poder comprobar exactamente qué material había en el correo corporativo de Santos Cerdán. Y nos vamos a ir, señores, a la última pausa de publicidad del día de hoy. Contarles que la marca más joven del Pozo Alimentación, el Pozo King, presenta el lanzamiento de la nueva de Gref Burger, una hamburguesa de vacuno co-creada junto a uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo hispanohablante. Este lanzamiento va más allá de una simple colaboración porque de Gref, natural de Alhama de Murcia, ha querido dar forma a su hamburguesa ideal junto a la empresa de su ciudad natal, con la que mantiene un estrecho vínculo personal y familiar. Tanto sus padres como otros miembros de su familia han trabajado toda la vida en la compañía. Esta alianza no solo refuerza su papel como embajador de marca, sino que también materializa un sueño personal: crear su propia hamburguesa desde la cercanía, la autenticidad y el orgullo de pertenencia. Es la primera hamburguesa de vacuno del mercado desarrollada directamente con un streamer, pensada para conectar con las generaciones más jóvenes y convertirse en un fenómeno viral. Elaborada al 95% de carne de vacuno, sin conservantes ni colorantes, ofrece una textura estilo gourmet y un sabor
exclusivo, definido por el propio creador como legendario. Este lanzamiento supone además un punto de inflexión en el sector del gran consumo al combinar producto físico, marca personal e impacto digital de forma coherente y potente. Con esta iniciativa, el Pozo King reafirma su compromiso con la innovación, la conexión con las nuevas generaciones y la búsqueda de formatos creativos que van más allá de la publicidad convencional. Última media hora de programa y no hay nada mejor que amenizarnos los próximos minutos, que ya se va acercando el mediodía. Seguro que muchos de ustedes ya están puestos a la mesa, que con las cerezas que nos ha traído Julio. A ver, me los ha enviado Emilio Loriente. Estos días ha estado muy en boca de muchos medios el pueblo de Milagro. Milagro es un pueblo de Navarra, de la Ribera de Navarra, maravilloso. Y conocido en todo el mundo, no por Santos Cerdán, sino por las cerezas. Y entonces, nuestro amigo Emilio Loriente, que tiene una empresa que se llama perdóname. La mejor cereza de Milagro. La mejor cereza de Milagro, que es el 693 40 75 00. Lo están viendo en sus pantallas. Vale. Y nos envían unas cerezas que parecen manzanas, que están... No sé si es la mejor de Milagro, pero es difícil encontrar fuera de Milagro una mejor que esta. Es buena, ¿eh? A pesar de que en teoría las cerezas en España están en el Jerte. Mira qué cereza, macho. No, es que unos llevan la lana y otros... No sé el primer año que nos manda, Julio, no sé el primer año que nos manda, no, y siempre decimos lo mismo, no sé por qué. Nos lo ha enviado y bueno, pues disfrutar de las cerezas de Milagro, porque son un milagro de cerezas. Están buenísimas. Y duran poco porque son de temporada. Le vamos a regalar un par a Adolfo Albistur. Bueno, para el corazón. Está vendiendo productos buenos que curan a la gente. Y para la rodilla va bien. Los hacen feliz a la gente. Pues toma, Alba, dale, pásasela sin tocar, a Alba, por favor. Alba, toma, vale. Sí, que está embarazada. Es un antojo. Ahora le doy un agüita. Vale, eso, sí, dale una agüita mejor. Por si acaso. Bueno, ese número de teléfono, bueno, tenemos dos, le estamos ofreciendo dos, 650 334 257, vuelvo a empezar, mejor. 650 334 257, disculpen, o 693 407 500, la mejor cereza de Milagro. Julio va a seguir zampando en los próximos minutos, así que mejor que mis compañeros eviten esa imagen. Bueno, y ya saben, la artrosis es una enfermedad que no deja de crecer, va unida al envejecimiento, aunque cada vez son más los jóvenes que la padecen por, entre otras cosas, el sobreesfuerzo al que se someten las articulaciones. Si es una de las personas, de los 7 millones que hay en nuestro país que la sufren manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech son el tratamiento más efectivo que van a encontrar para aliviar el dolor y la rigidez de esas manos, gracias a una terapia basada en ondas pulsantes electromagnéticos. ¿No es así, Adolfo? ¿Qué tal? Es así, y como hemos hablado ya muchas veces de los guantes, hoy quiero hablaros de la rodillera y de esta terapia que se hace con la rodillera. La terapia con la rodillera es lo que se llaman terapias de luz. Ya son muy conocidas en los centros de fisioterapia, en las clínicas. La terapia de luz consiste en dos tipos de ondas, la alta frecuencia y la ultravioleta, ¿no? Entonces, ese infrarrojo y ese ultravioleta trabajan en diferentes frecuencias y lo que hacen es, tú no vas a notar nada porque realmente vas a ver evidentemente el color rojo y el color violeta que tiene, ¿no? Pero lo que sí vas a notar es que va dentro de la articulación. ¿Y qué hace estas frecuencias dentro de la articulación? La desinflaman, que es muy importante, bajar esa inflamación, quitan el dolor, es decir, actúan directamente sobre la base del dolor, y por otro lado también consiguen que haya más irrigación en la articulación. Esa irrigación mejora, o sea, no solamente es un tema de dolor, sino que va a mejorar que esa rodilla, que a veces es por artrosis, a veces porque hemos tenido algún tipo de operación, imagínate de menisco, a veces es simplemente por el tipo de esfuerzos que hacemos trabajando, ¿no? Y que nos duele la rodilla, nos levantamos con dolor. Entonces, ¿qué mejor hay que cojo la rodillera? Son 10 minutos,
Tiene aquí unos botoncitos súper sencillos que nada más que encenderlo, tú puedes graduar, porque también llevan vibración y calor, puedes graduarlo tú también y darte el tratamiento. 10 minutos, que me duele la otra rodilla también, porque hay veces que te duele una, pero cuando dices, ostras, pues me duele la otra. ¿Por qué? Porque te dolía la otra, pero menos. Te lo pones otros 10 minutos en la otra rodilla. Y de esta manera, pues vamos a hacer lo que debemos de hacer, que es caminar, andar, subir escaleras, pero sin dolor. Entonces, bueno, os invito a... Esa rodillera, pero también zona lumbar. Y luego la zona lumbar, con este cinturón que ya hemos todos, le llamamos, hemos patentado como el cinturón de Alejo, porque es el cinturón que nuestro amigo Alejo Vidal Cuadras tiene y que tan bien le ha hecho, ¿no? Porque estaba muy fastidiado y el hombre de vez en cuando tiene ese achaque, pero bueno, se lo coloca y bien. Pues trabaja también igual, trabaja con terapias de luz, masaje, vibración y calor, lo podemos colocar tanto en la zona lumbar, zona cervical y zona dorsal. Así que hay estos dos productos que hay veces que los explico después porque explicamos siempre el guante, pero que sepáis que van muy bien para esas artrosis, esos dolores de rodilla y de espalda o zona lumbar. Antes de despedirnos, Adolfo, ¿dónde podemos encontrarlos? Y después un pequeño aperitivo de este fin de semana. Bueno, genial. Pues mira, tenéis un teléfono, 900-730-122. De veras, os invito a que llaméis, a que los probéis. Que no, oye, a mí no me hace. No, tranquilo, no vais a pagar nada, se vuelve y ya está. Pero probarlos porque os puede ir muy bien, porque os puede cambiar la vida cuando tenéis dolor y os invito a ello. 900-730-122. Os regalamos el servicio de medicina y el libro Historia de nuestros médicos, que bueno, este fin de semana, ¿quién tenemos? Pues este fin de semana tenemos una doctora, se llama Carmen Sánchez Alegría, aunque a ella le gusta que le llamen Carmen Alegría, es una doctora muy mediática, ella es de urgencias, ella trabaja en urgencias y emergencias en Plasencia. Y bueno, ha escrito un libro que se llama El amor es la mejor medicina, así que nos va a contar cosas muy, muy, muy interesantes y os invito a que la veáis este sábado a las 9:30 y luego lo repetimos el domingo después de la misa a la 1. Pues no nos lo vamos a perder. Adolfo, muchas gracias. Eso. Pero no el de Sánchez, ¿eh? Franqui, tú no el de Sánchez, dice Adolfo. En fin, vamos con más cuestiones. Hablando precisamente de Sánchez, desde luego no sé si ha intentado que sirva como cortina de humo, pero sí que es cierto que un poquito de revuelo internacional ha causado, al margen de lo comentado que está siendo ya ese atrincheramiento en el Palacio de la Moncloa, a pesar de estar cercado por la corrupción, que es el gasto en defensa. Con esa carta que enviaba a Mark Rutte, esta no dice que está profundamente enamorado, sino que no va a cumplir con ese gasto en defensa. A las puertas de la cumbre de la OTAN en La Haya y con el gasto militar encima de la mesa, Pedro Sánchez ha enviado una carta al secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte. La OTAN elevó el objetivo del gasto militar al 5% y Sánchez ha respondido. España en particular requerirá un gasto del 2,1%, según las estimaciones de nuestros militares. Una inversión que bastará para adquirir y mantener todo el personal, equipos e infraestructuras solicitados por la Alianza. Por otro lado, frenando nuestro crecimiento económico por el aumento de la deuda, las presiones inflacionistas y el desvío de inversiones de actividades cruciales con un efecto multiplicador mayor que la industria de defensa, por ejemplo, educación, sanidad, tecnología digital. Para España, como para otros países de la OTAN, alcanzar un gasto en defensa del 5% será imposible, a menos que sea a costa de aumentar los impuestos a la clase media, recortar los servicios públicos y las prestaciones sociales a sus ciudadanos, y reducir su compromiso con la transición verde y la cooperación internacional al desarrollo. La decisión del presidente del gobierno está respaldada por Defensa y Bruselas parece apoyarla. Por supuesto, nuestro apoyo total a la decisión del presidente del Gobierno, que compartimos, apoyamos y entendemos. Evidentemente, España es un socio leal y fiable. La Casa Blanca afirma que España tiene que cumplir con el gasto. I'll make sure the president sees them, and I can assure you he wants to see all European countries pay their fair share and meet that 5% threshold. I will let him speak to that, but he's made his priorities for our European allies quite clear, including Spain. En territorio nacional, Feijóo denuncia que Sánchez no tiene crédito para cumplir con los compromisos. El señor Sánchez tiene dos problemas. El primero, que no tiene presupuesto, y da igual comprometer el 2 que el 3 o el 4, simplemente no tiene presupuesto. Y el segundo problema es que se ha gastado buena parte del presupuesto de forma ilegal y de forma corrupta. Por su parte, Podemos critica que Sánchez ya ha arriesgado a otros sectores. Por primera vez reconoce el presidente Sánchez, y lo ha dejado escrito en esa carta, el rearme y el aumento del gasto militar implica severos recortes en los servicios públicos y en el estado de bienestar. Y nuestro país lo que necesita es escuelas, hospitales, políticas públicas feministas. Veremos y Errejones, necesita Errejones. Iglesias.
Por favor, ¿pero cómo pueden decir eso? Yo no soy partidario de que Alemania tenga un formidable ejército, porque en general Alemania, cuando tiene ejércitos formidables, tienen poco sentido del humor. Pero, joder, si tus aliados, tus socios, se quieren comprometer en una política común de defensa, lo que tienes que hacer es dejar de gastar en cosas que no tienes que gastar. Simplemente. No se trata de tener menos recursos para la educación ni para la sanidad. Se trata de gastar bien en educación y en sanidad, no tirar el dinero. No comprometer al mismo tiempo la libertad y la calidad educativa por motivos ideológicos y de compra electoral de determinados colectivos de votos. Es que no, como no nos van a dar nunca cuentas desde un presupuesto base cero, pues no vamos a poder hacer el ejercicio, pero ese es el ejercicio que hay que hacer. Yo creo que hay que hacer otro ejercicio que es ser conscientes de que en la seguridad se basa el estado de bienestar. No hay estado de bienestar si no hay seguridad en un país. Es decir, el dar la espalda a nuestros aliados que pueden asegurarnos una protección de nuestra frontera sur, por ejemplo, frente a Marruecos o frente a determinados enemigos, es la base de un estado de bienestar. No sé si consideran que países que ahora mismo están en guerras pueden acceder a un estado de bienestar similar al que nosotros tenemos. Por lo tanto, la seguridad del Estado, la defensa, es uno de los pilares básicos sobre los que se sostiene el estado de bienestar. Esa falacia de hay que dejar de invertir en sanidad, pues es que cuando estás en guerra, cuando los enemigos te pueden atacar, se pierden, por ejemplo, las comunicaciones, se pierde la luz, se pierden los suministros esenciales. No hay mayor pérdida del estado de bienestar que la pérdida de seguridad de un Estado. Y luego, por otro lado, me imagino que Mark Rutte, cuando le ha llegado esta carta, automáticamente la ha tirado a la papelera, porque creo que cualquier líder de cualquier institución internacional a estas alturas es consciente de que a este señor le queda nada y menos. Es lo único bueno que podemos esperar, ¿no? Que Mark Rutte seguramente no tenga en absoluto en cuenta las sandeces que dice este señor. A ver, pero democráticamente es bastante impensable que un señor que es presidente de gobierno de un país en cuya legislatura no ha sido capaz de aprobar, ni siquiera de presentar presupuestos, pueda gastar un euro de la cosa no prevista. O sea, no tiene ningún sentido. Bueno, vamos a irnos ahora hasta Venezuela con una información que nos trae Yago Soler. Yago, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues hace unos días, dos viernes, estamos hablando sobre la situación telefónica en Cuba con la compañía estatal. Pues esta vez vamos a hablar precisamente de la situación de las telecomunicaciones en Venezuela y con una compañía española. Y estamos hablando de Telefónica. Para recapitular un poquito, Pedro Sánchez llega al poder en el 2018 y desde ahí empieza sus toqueteos en empresas, una de ellas, pues el gigante de las comunicaciones español, Telefónica. Recordamos que Marc Murtra es nombrado presidente tras esa fulminante expulsión de José María Álvarez Pallete a principios de este año y después, precisamente hace escasamente un mes, el Consejo de Transparencia pidió al Gobierno explicaciones por este movimiento, ya que muchos pues lo ven como una intromisión de Moncloa en empresas clave de nuestro país. También vamos a analizar brevemente el contexto de Telefónica en Venezuela. Está presente en el país caribeño desde los años 90 y es muy importante, sobre todo en las telecomunicaciones. Es uno de los mercados clave que todavía mantienen el continente latinoamericano y no son pocas las polémicas con los gobiernos de Hugo Chávez y ahora con el de Nicolás Maduro, independientemente del gobierno que estuviese en la Moncloa, pues por temas desde trapicheos monetarios hasta, como vamos a ver ahora, pues para aplastar a la disidencia al menos en el contexto de las comunicaciones. Les voy a dar varios datos. En 2022, ya con Sánchez en el poder, Telefónica invirtió más de 260 millones de euros en el país, asegurando, dicen, que la economía venezolana iba a mejor. En el 2025, ya con la nueva cúpula puesta desde Moncloa a dedo, van a invertir más de 500 millones de euros en el país y coincide precisamente con el mensaje que dio Maduro después de asumir el cargo de que Venezuela pues iba a tener 5G. Y todo esto
¿A qué se debe? Bueno, pues empecemos, por ejemplo, con los pinchazos. Telefónica, leo textualmente, lo llama líneas afectadas, entre comillas, por solicitudes de interceptación legal por las autoridades. Vamos, para usted y para mí, lo que se dice en la calle, pinchazos de toda la vida. De hecho, ahí lo ven, el medio Voz América, más de 1,5 millones de líneas telefónicas de Movistar en Venezuela fueron intervenidas precisamente por parte del gobierno. Esto es casi el 20% de las líneas que tiene Telefónica en todo el país, y para muchos es colaboracionismo y complicidad con el régimen venezolano. Precisamente desde el 2019 se han disparado bastante las solicitudes por pinchazos telefónicos en Venezuela, pero hay más, también filtración de datos, y en redes sociales las ONGs en Venezuela lo denuncian. Por ejemplo, la ONG Ve Sin Filtro, que está dedicada a la censura y a la ciberseguridad, dice que más de 3,2 millones de personas vieron sus datos publicados en foros de Internet, supuestamente por un hacker, pero esta filtración coincide con el aumento de la represión de Maduro. Activistas pues piden que Movistar, Telefónica, se adhiera a las normas europeas en protección de datos allá donde actúe. Y también va a más y afecta a nosotros, a los periodistas, a los medios de comunicación. Periodistas denuncian que Telefónica en Venezuela silencia a otros medios. Desde el Toro Televisión hemos contactado con Miguel Enrique Octero, que es director exiliado aquí en Madrid del diario El Nacional, que nos va a explicar la situación de los medios de comunicación en Venezuela tras todos estos tejemanejes de la compañía con el régimen. En Venezuela no hay libertad de expresión. Se ha ido restringiendo la libertad de expresión progresivamente, no hay radio y televisión independiente, los medios impresos han perdido suministro de papel, y lo que ha quedado en Venezuela es la migración de los medios tradicionales a Internet con unas páginas web independientes. Esas páginas web, que es la ventana existente en Venezuela, pues Telefónica, por instrucciones del organismo regulador llamado CONATEL, las bloquea, y bloquea todas las páginas independientes, inclusive bloquea páginas que no son venezolanas, pero que son muy importantes, como son CNN, Infobae, NTN 24, y las 100 páginas web del periodismo independiente venezolano. Telefónica ha vendido sus filiales en todo el continente, la que tenían en Perú, la que tenían en Chile, etc. Y con la única que se han quedado es con la de Venezuela, porque es la más rentable, porque en Venezuela tienen una alianza cerrada con el régimen. Últimos 10 minutos, vamos con otro asunto, que es el del control monetario en la Unión Europea y cómo los bancos se están acercando al efectivo. En menos de 10 días, los cajeros automáticos sabrán más datos de sus operaciones. Cuando usted vaya a sacar dinero, verá que en el recibo o en la pantalla aparecerá una información que antes no veía, como por ejemplo comisiones o condiciones aplicables. Desde el mundo de la economía afirman que mejorará la transparencia bancaria y evitará sustos, por ejemplo, a los turistas, pero para otros expertos significa el paso previo a la entrada a una banca totalmente digital y por lo tanto la pérdida del efectivo. Advierten que se podría erosionar el derecho al anonimato y aumentar la vigilancia sobre los hábitos de consumo. También crecerán los problemas para personas mayores o zonas rurales con cajeros antiguos. Esta medida se trata de una directiva europea que lucha, afirma Bruselas, contra la opacidad bancaria. Este nuevo punto se le suma a los últimos movimientos en favor del euro digital, una especie de efectivo electrónico que promueve la Comisión Europea. Muchas personas se preocupan por los supuestos monitoreos que podría provocar la nueva moneda. En Frankfurt niegan estas acusaciones y dicen que es para fortalecer el euro y luchar contra las criptomonedas. Fíjate, son tan valiosos nuestros datos, tan valiosos que no nos hemos dado cuenta y hemos dejado entrar hasta la cocina con todo tipo de aplicaciones de pago a todos aquellos que comercian con datos. Desde mi punto de vista, lo más importante del euro digital es que de repente los estados han sido conscientes
de que plataformas de pago como Visa, como Mastercard, como 4B, como cualquiera de las plataformas que ahora mismo de pago, tienen una brutal información y ahora mismo con la capacidad de los servidores tienen una capacidad de conocimiento de los hábitos de todo tipo de cualquier persona que no tienen los estados, y eso es lo que les preocupa. Visa sabe exactamente todo lo que hago, todo dónde estoy, qué como, qué visto, si viajo, si no viajo, a dónde me voy de vacaciones. Tanto es así que es que no hace más que darme dinero cada vez que hago un repostaje y dices, oye, que me regalan dinero, ¿no? Y ya te regalan 5 o 6 euros, ojo, que no es ninguna tontería, que no indica otra cosa de cómo de valiosos es para ellos, que yo cada vez que paso, ya no solo pase mi tarjeta Visa, sino que Wilet, que es de Repsol, le da a Repsol mis datos, sino que el otro que es de no sé qué. Es decir, cómo de valiosos son mis datos, ¿no? Ante esta capacidad de gestión y de conocimiento de los datos, los estados se han dado cuenta que no la tienen. Que la tienen consolidada cuando hacen nuestras declaraciones de la renta, pero que en el día a día no son capaces de monitorizarnos como sí lo son las empresas. Y desde mi punto de vista no hay ni un Bitcoin, ni una moneda, ni una criptomoneda, ni nada. Lo que hay es una consciencia de los estados de que las corporaciones internacionales tienen una capacidad de conocimiento a través de la gestión de nuestros datos de la que ningún estado, al menos europeo, dispone a día de hoy. No sé si lo que tenemos que hacer es dejar de tener esas aplicaciones que nos dan puntos, de dejar de pagar con tarjeta de crédito y luchar contra ello, o ser conscientes de lo que hacemos cada vez que permitimos que alguien tenga nuestros datos. Creo que el futuro ya no nos va a permitir ir al 100%, ¿no?, de las transacciones fuera del mundo digital. Pero desde luego lo que sí que tengo claro es que debemos de luchar por conservar ese mínimo de independencia y ese mínimo de privacidad que todavía nos permite el dinero en papel. Sí, a ver, los datos los tienen, usemos Visa o no, ya desgraciadamente estamos perdidos con los datos, porque si no es por Visa, es por Facebook, si no es por tal, o sea, los datos ya nos han pillado y estamos más fichados que lapotitos, ¿no? Lo que creo que hay que hacer ahora, o que el peligro grave, está en la supresión del dinero en metálico, que pienso que es imposible, porque todos los que roban, que son generalmente políticos y que mandan, no sabrán qué hacer si no hay dinero metálico, con lo cual siempre habrá un resquicio. Pero por si las moscas, yo lo que sugiero a la gente que le ponga nervioso, eso es lo que hago yo desde hace ya varios meses. Pagar hasta las pipas, me refiero a las de comer, con metálico. Eso tiene un problema, que tienes que llevar un bolsillo lleno de moneditas. Pero mira, mejoró, pero pago con metálico todo. Y se acabó. Nada, no existe la tarjeta a ningún efecto. Y es la única manera. Hombre, llevarla por seguridad, porque si algún día me pasa algo, puedo pagar. Pero pagar, por definición, con metálico, todo. Si hacemos eso muchos, el tema del dinero digital se va a freír espárragos. Yo dos cosas muy breves. Uno, con respecto a quién tiene nuestros datos, pues efectivamente las grandes empresas de pago tipo Visa tienen un montón de datos míos, pero los tienen porque me da la gana. Y si yo mañana pago en metálico, dejan de tenerlos. Yo no quiero que el Estado me controle por dónde paso, dónde compro, etcétera, etcétera, porque el Estado es un riesgo de cara a las libertades de la gente. Y segundo, con respecto a lo de pasar al dinero electrónico, pues simplemente un ejemplo. El día del apagón, los que pudieron comprar cosas eran los que tenían dinero en metálico. Sí. Los que lo tenían todo electrónico se quedaron sin poder comprar nada. O sea... ¿Y el día que Rusia entró en Ucrania? Pudieron salir de Ucrania los que tenían dinero en efectivo, los que tenían el dinero en el banco digital se quedaron allí. No pudieron ni dar de comer a sus hijos. Lo del apagón ayuda mucho a que lo del apagón ayuda mucho a que el tema digital lo ponga la gente entre paréntesis. Por lo menos que la gente sepa que si dependes de una sola fuente, se acaba. Muchacho, te tienen cogido por la fuente. Por la fuente. Nos quedan He sido últimos, fino, ¿no? 5 minutos, sí, me parece estupendo. Vale. Nos quedan los últimos 5 minutos, no sé, compañeros, si podemos ver, no, todavía no, si quieren ver ese vídeo del que les hablaba Julio antes, en su canal de Telegram. Sí quiero que vean estas imágenes exclusivas de Rubén Pulido,
en La Gaceta, que creo que estas sí que las tenemos, exactamente, que están viendo a inmigrantes ilegales. Ya saben que en sus habituales viajes hacia nuestro país, en el que entran de forma ilegal, suelen grabarse y luego presumir de ello a través de las redes sociales. Pero atención a eso que se ve justo detrás de ellos. Es la Marina Real escoltando a estos inmigrantes ilegales. Este vídeo, estas imágenes se corresponden al año 2022. Se trata de ilegales llegando a Almería, como digo, escoltados por don Luis, por la Marina Real. Perdona, ¿esos son menas? Pueden ser. Digo, de cara al gobierno español, ¿no? Depende. Si porque la barba es ficticia. Alguna autonomía gobernada por el PP o son el menas. PSOE, son menas. Vale. Si llegan a alguna autonomía, como por ejemplo Valencia o Murcia, creo que ya van a empezar a hacerse que ya van a pruebas, empezar ¿no? a cumplir. Van a empezar a cumplir 18 años. Van a empezar a cumplir Sí. repentinamente Por pierna. 18 años. Sí. No, es tremendo, pero es así, es así. Fíjate que en uno de los expedientes que tenemos, que estamos de hecho haciendo un estudio denunciando las malas prácticas en la contratación del acogimiento residencial de menores, en uno de los expedientes que hemos recurrido, cuando nos manda la Comunidad de Madrid la denegación de la revisión que nosotros pedimos, nos dice que la Fiscalía en un momento determinado les comunica que 400 inmigrantes que estaban en un centro de acogida han sido reconsiderados y ahora son menores. Es decir, 400 que entraron como adultos han perdido años. Han perdido Ay, qué años bonito. y se convierten en menores y por tanto... Entonces, es como la película hay esta, una ¿no? Hay una maniobra Es desde que la mi dieta punto de vista. mediterránea tiene ese efecto. Tiene ese Adelgaza efecto, y pierdes años. Sí. Hay una maniobra, desde mi punto de vista, de un equilibrio inestable entre los centros de acogida de inmigrantes adultos, competencia del Estado, y los centros de acogida de menores, que son competencia de las comunidades autónomas. En el momento que se saturan los que dependen del ministro, que son los de adultos, pues hay una herramienta a la que se recurre, que es a la de que descumplan. Y entonces, con una documentación que se supone que no tienen, con unos procedimientos que se suponen que atentan contra los derechos humanos, se determina que 400, además cifra redonda, que 400 adultos se convierten en niños automáticamente. Sí, el elixir de la juventud fíjate, es repartido por los funcionarios del Ministerio del Interior y convierten a 400 adultos de este tipo en 400 menores que pasan a depender de la comunidad autónoma, que se niega a hacerle las pruebas de edad. Si legalmente esos 400 podían convertirse en 400, o sea, podían pasar a ser mujeres, no entiendo por qué no pueden pasar a tener 10 años, a tener 66 para cobrar la jubilación. Con lo cual lo que tendríamos es la misma filosofía, 400 ¿no? niñas monísimas. Bueno, monísimas ya, eso no arregla la ley. Lo de monísima ya es un tema distinto. Y estas otras imágenes, atención, en Gerona, si mal no recuerdo, en la calle Figueras de Gerona, ahí la están viendo, pelea a machetazo limpio entre diferentes magrebíes. Estas imágenes están circulando por las redes sociales y son unas de las más comentadas en estas últimas horas. Por lo demás, no hay tiempo para más. Aquí hemos llegado en el día de hoy por hoy, pero gracias a todos por acompañarnos en esta mañana a lo largo de este programa de Dando Caña. Nos vamos a quedar muy pendientes de lo que va sucediendo en las próximas horas. Se lo contará esta misma tarde en la redacción abierta Xavier Orcajo, por supuesto Julia Eriza en su canal de Telegram, Julia Eriza Toro, y también el resto de esta casa a través de todas nuestras redes sociales. Por lo demás, desearles que pasen un feliz fin de semana, que nosotros volvemos el lunes a las 12 en punto del mediodía como siempre, y que descansen. Hasta el lunes. Adiós.